Hola, hola, sonidos y check. Hola, parceritos, ¿cómo vamos? Señor Stein, buen día, don Pipe, saludos desde México, listo para el Campfire aquí en el trabajo. Hey, bienvenido, Stein, siempre ahí fiel al stream, parcero, te agradezco mucho. Y claro que sí, a las noticias de Diablo 4. Hoy es un día súper importante, amigos. Hoy puede definirse si una gran cantidad de jugadores vuelven al juego o no solo eso, sino si los que ya juegan se van a la mierda. Así que es muy importante realmente. Señor Guille, buenas, buenas. Chopin, hola, parcero. Arcade Fighters Gameplays. Los espíritus están inquietos, sí señor. Ángel, ¿cómo estás? Pirámide, vamos. ¿Cómo estás, parcero? Cisco, ¿cómo vamos? El Cisco, hace rato no te veía escribir por acá, parcerito Cisco. Ceros, hoy se sabe si vamos a jugar la Season 4 o no. Carmencite, ¡viva Adam Jackson! No es Adam Jackson, es Alan Jackson. Alan Jackson fue que lo bautizamos en el Campfire pasado, ¿no? Déjame ver. eh, ¿A quién vamos a tener en el stream? Am, Mira, que esté Adam Fletcher, Adam está. Jackson y Piora juntos me da un buen. Está Pepiora también. Pepiora y Adam Jackson, es cierto. El jefe de clases. El buen Adam. Señor artista, ¿cómo estás, parcero? ¿Cómo te va? Necesito un bilingüe. Necesito un bilingüe full. ¿Hay en el chat en este momento alguien que entienda perfectamente inglés? Con Pregunta build de español-inglés. total. Español-inglés, que pueda ser capaz de traducir cosas que tal vez tengamos dudas en el stream. A ver, Leo y yo agarramos un 80-90% de las cosas, pero no somos bilingües, entonces capaz que hay uno que otro detalle que nos falle por ahí, y por eso lo pregunto, amigos. Son los tres que estuvieron en el anterior, ¿no? Y Piora estuvo en el anterior, Adam Jackson también y Fletcher también. Sí, ¿Piora también estuvo? creo que sí. Si no me falla la memoria, sí. Déjame ver, lo confirmo. El viejito. Ah, mm, creo que está por acá este screen. A ver, denme un segundo. Creí que Piora no había estado. Sinceramente me hiciste ya dudar, bro. Diablo. Yo ni español, dice Guille. Yo hablo inglés pero no español, qué pena. No, no me jodas, Chopin. Ni idea de inglés. No, igual vamos a verlo. Entiendo bien inglés, pero ¿qué va Spanglish? No, pues lo mismo, artista, lo mismo que leo yo. Un poco Spanglish, pero ruso a español. No, pues a ver, tenemos quien traduzca francés, quien traduzca ruso, quien traduzca... Pero nadie que hable inglés perfecto, literal. Bueno, pero si el artista entiende un poquito también, y un poquito vos, un poquito él, un poquito yo, por ahí. Sí, sí, capaz. Pero me gustaría que hubiese alguien que fuera 100% bilingüe. Eso me encantaría. ¿Le, Portugués, mira. le hablaste a Vi? Ahí Mm, le hablo, si no. sí, no, no me responde. No, ni siquiera he visto el mensaje. Ese men debe estar en Está el dormido. quinto sueño. Es australiano, así que debe estar. A ver, Campfire. Campfire. ¿Dónde está BlizzCon Campfire? En vivos. Son en vivos, sorry. A ver. Ah, sí, mira. Bueno, está en el video. Sí, míralo, ahí está. Ahí están. Estos son los del Campfire anterior. Cuando hablaron del Gauntlet. ¿No? Febrero de Mm, 2024. Hace 2 semanas. Sí, ahí está el señor Pie Piedra. Don, ¿no tienes algún rumor o algo como para ilusionarnos?
¿O no quieres que en realidad nos destruya al final? Que la realidad nos destruya. Dice Creator, aquí con más tensión que las cuerdas de una guitarra, bro. ¿Ya le prendieron la veladora a Adam Jackson? La veladora en la mesita de noche, en donde ustedes acostumbren a pedir, ¿no? A la Virgen de Guadalupe. A este señor es el que le tienen que pedir que bufeen a su clase, parceritos. Los creadores de Diablo 2 se han encargado de la itemización, tener esperanza. Bueno, vamos a empezar a crear hype. Faltan... Eso es lo que, Sí. perdón, Dale, dale, eso es lo dale. que decían ayer, pero ¿está chequeado eso? Eh, a ver, yo recuerdo que hubo un chisme rumor de que se llevaron parte del equipo de Diablo 2. No sé si es 100% verídico. Eso pasó después de la recagada de la Season 1, cuando despidieron un montón de gente. ¿Recuerdas que despidieron un montón de gente de la Season 1? Sí. Supuestamente, en reemplazo de toda esa gente que despidieron, quitaron equipo de Diablo 2 y lo metieron a Diablo 4. Pero eso Porque no sé si está confirmado. yo que venía jugando el 2 hace un montón, lo último que supe es que, bueno, eso estaba confirmado igual, que al equipo de D2R lo habían fletado, lo habían echado. Por eso es que ya no salió más contenido nuevo tampoco. Pues el rumor es ese. O sea, los sacaron justamente del Diablo 2 para mandarlos al Diablo 4, pero bueno, todo esto son como puras teorías conspirativas. El inolvidable gameplay de los desarrolladores. Vamos a meterle Ah, un poquito de cáncer a los ojos aquí. cómo olvidar ese gameplay. Oh, ese gameplay es... Bros, ese gameplay es una cosa... El creator debe decir el de las dos mujeres esas que eran Sí. encargadas de los diseños de mazmorras. Lo peor es que no tienen la culpa, pobres chicas, cómo las mandan a hacer el ridículo, weón. Porque ellas eran artistas. O sea, a ver, Sí, sinceramente... obvio. Sinceramente yo no tengo nada en contra de ellas porque las chicas se hicieron un trabajo excepcional, que fue el tema de diseño de dungeons y todo este tema como visual, ¿no? Pero como son hijos de puta y los mandan y los mandan a jugar, qué pecado. No, F. Bueno, vamos a ver las transmisiones pasadas. A ver. Mm, Primero, antes de empezar con el tema de las transmisiones. Las metieron en la boca del lobo, por supuesto, bro. Es que sí, las mandaron a la guerra. Eso no se hace. Es como en Chile que mandaron un equipo de SWAT femenino a pelear en un concurso contra el SWAT masculino de otros países. Y las pobres chicas las ridiculizaron horrible. Muchos cabrones los que hacen eso. ¿Cómo las mandan a ridiculizarlas así, güey? El equipo SWAT de Chile. ¿No has visto ese video, güey? Sí, lo vi, el competencia de equipo SWAT de Sí. mujeres. Pero es que son unos hijos de puta porque cómo van a mandar las chicas a competir con hombres en una prueba de rendimiento físico. Es que no entiendo, la verdad. ¿A dónde Qué hijo de puta. llegamos? Sí, son unos hijos de puta, güey. Yo no lo he Se visto, quedan güey. ahí trabadas en la cuerda como media hora. No, güey. Es que, a ver, no quiero hacerle a esto como mucho bullying. SWAT, equipo chileno. Película, dice, güey. What the fuck. Equipo Le SWAT hicieron femenino. una película. Le hicieron una película. El incómodo percance, vamos a ver. Pues que mandaron, yo no sé quién fue el genio que se le ocurrió Este. esto, mandó hasta estas pobres chicas. Obviamente estamos asumiendo acá de que es porque están en un concurso donde hay hombres, pero ellas en su categoría como mujeres, me imagino que contra otras mujeres lo harían de puta madre, ¿no? Eh, pero pues es esto, ¿no? De lo que estamos hablando. Quedan todas trabadas en la tirolina de una manera como, what the fuck, mira. No puede ser, eh, güey. eh, No, bro, y se caen y se les caen las armas a la piscina. Después toca que saquen las armas con una red de estas que utilizan en las piscinas para sacar las cosas.
What the fuck, mira, güey. Yo no sé por qué cada vez que veo este tipo de videos así me lo imagino con el famoso remake con, ¿cómo es? De Linkin Park. Bueno, todas estas mierdas siempre le ponen el tema de Linkin Park, queda épico. Sí, güey. Mira, mira cómo se empujan, güey. Ay, qué hijos de puta, ¿cómo los van a enviar a esto, no? Ese video fue un parche, güey. ¿A qué hora es el campfire, chavales? Adrián, el campfire está a punto de empezar. Empiezan 20 Estamos viendo. minutos. De hecho, sí, esto es parte del... No, bro. What the fuck. Con el fusil ahí mojado en la piscina, weón. What the fuck. No, no, no les hagamos bullying a las policías chilenas porque la verdad es que no tienen la culpa. La culpa la tienen los cabrones que no envían a este tipo de cosas. Competencias de hombres. Igualmente ayer entré a dos voces de mundo, dice Guille, y en cada uno hubo 8 personas. Pocos Cam level Water. 100, muchos... ¿Qué? Campwater. Ay, no, weón. Para mí se juega por el hater de los youtubers. Sí, por supuesto. A ver, el juego en este momento es jugado, totalmente. Tú entras y en el mundo ves gente, etcétera. Pero pues hay mucho hate alrededor, ¿no? Y obviamente con la llegada del la Cepoch, pues como todos los creadores se fueron para la Cepoch, pues obviamente tú miras Twitch y no hay espectadores, de hecho. De hecho, si nos vamos a Twitch, ¿cuánto? Ahora debe haber subido. A ver. Tenemos 17.000 espectadores. Ya hay por allá varios, ya está el Morty, ya está el Yugo, ya están ahí on fire. Vamos a ver en inglés. En inglés ya está Budijo, Rob. Se me hace raro que Rats no esté por ahí viciando. Ah, mira, Rats ya está también. Rats es de los, creo que es el mayor, ¿no? El mayor streamer de habla inglesa es Rats, de Diablo 4. De 500 a 10.000 en una hora solo por el Campfire y ya va por 17.000. A Diablo solo le falta un empujoncito, bro, para que vuelva a jugarse de manera masiva super OP. Solo le falta una pizca de interés por parte de los malditos desarrolladores. Vamos a ver qué dicen en Twitter. Ya están anunciando que va a iniciar el Campfire. Estamos, gente, a menos de 20 minutos de que inicie el Campfire. Yo sinceramente estoy volado de mi trabajo. Mandé a la mierda todo y dije, no, necesito al menos 2 horas para dedicarle a esto porque es importantísimo. Puede ser el antes y el después en la historia del Diablo 4. Nunca antes se había visto una actualización tan grande desde que salió el juego para lo que va a ser la temporada 4. ¿Sí? Así que estamos con muchas expectativas, señores. El Diablo Killer, la CEPOC. Puede ser el Campfire más visto, ¿no? ¿Cuál es el más visto hasta ahora? ¿Cuál será? Eso lo vemos en YouTube. A ver, déjame ver. Vamos a... Un trabajo, ¿qué es eso? Dice John Will. John Will, bienvenido. Un abrazo. Un fuerte abrazo desde la calurosa Ibagué. ¿Estamos listos, don Pipe? Dice Cés. ¿Listos? Sentido común, dice el artista de las chicas chilenas. Ya va por 17.000 de espectadores. Ah, sí, total. Mira, uy, cuando salió el primer Campfire que hubo, Derto00 ahora es un seguidor. 268.000. No, esto es Developer Update. No, esto Heraldux no es Text Campfire Volumen se Chat. ha suscrito. Ush, este llegó a 437.000 vistas en YouTube. Gracias, señor Derto, por... Bienvenido, parcero. Gracias por el sub ahí en YouTube, No. señor Gerald Dutz. Ah, ese debe haber sido cuando cambiaron la densidad de mobs, los daños y todo eso que te acordás que le habían A cagado un ver. poco. Este man ni me acuerdo quién es, weón. Ryan Quinn. Narrative Designer, Diablo Immortal. Ah, cuando hicieron el anuncio con el anuncio de Diablo Immortal. Señor Rod Ferguson, que hace muchísimo no se pasa por el Campfire. Sí que hace falta el señor Rod Ferguson. A mí me cae bien el señor Rod.
Sí, ese es el de Diablo Inmortal que lo combinaron con Diablo 4. Tuvo muchísimas vistas. Después ya, mira, 333.000, 240.000, 130.000, Crayolito ahora es un 91.000. seguidor. Vamos a ver si en este nos levantan esas vistas porque realmente se espera mucho de esta actualización. El último 91.000. 91.000. No está del todo mal. No está del todo mal. Pero porque este además fue el que se habló solamente de competitivo prácticamente. José Antonio, ¿cómo estás? Soy nuevo en Diablo 4. ¿Qué es el Campfire? Daniel, el Campfire es una reunión donde se reúnen esta gente que estás viendo acá a hablar. ¿Dónde está? A hablar sobre los cambios y actualizaciones importantes que se vienen en el juego a corto, mediano y largo plazo. Así que lo que se va a hablar hoy, ¿de qué se va a hablar hoy? Vamos a hacer un resumen rápido. Esta es la charla junto al juego que va a hablar de la temporada 4, que la temporada 4, si no estoy mal, sale el 16 de abril. Es decir, estamos a menos de un mes. Y aparte de hablar de los cambios que vienen pues, de la temporada 4 como tal, mecánicas de temporada, va a venir lo que es el nuevo sistema de itemización y de alguna manera esa nueva mecánica o forma en la que vamos a equiparnos durante el juego. También viene al caso cosas como el códice de poder, que nos lo dicen acá, mira, es interesante. Hablaremos de los afijos, las estadísticas de los objetos, el códice de poder. Ojalá el códice de poder, qué sé yo, que los aspectos no ocupen un lugar en el inventario, sino que se almacenen en el pinche códice de poder. Eso estaría de putísima madre. Los nuevos sistemas del juego que cambiarán tu modo de matar y obtener botín en los reinos eternos y de temporada. Eso quiere decir que si tú estás hasta los Wainers de matar a Duriel para obtener un Uber único, tal vez aquí cambie. Tal vez aquí cambie la manera en la que van a obtenerse los Uber únicos. Así que hay muchas expectativas realmente porque el juego mejore realmente su manera de obtener objetos, la manera en la que armas a tu personaje y la manera en la que vas a mejorar esos objetos para un postgame. El PTR va a salir ahora, ¿viste? O También, sea, también, va a sí. salir, va a ser para ver los cambios de la Season 4, que era lo que hablamos la otra vez. Este PTR, RPP, bueno, el reino de público de pruebas se refiere a esto, ¿no? El RPP es el reino de pruebas de lo que va a ser la temporada 4, es decir, vamos a poder los que jugamos en PC entrar a un servidor de pruebas que ya tiene la temporada 4 antes de que salga. Hay una discusión ahí de que le quita de pronto cierto encanto a que cuando salga la temporada, pues ya no vamos a estar tan hypeados porque ya vimos lo que trataba desde antes, pero es muchísimo mejor tener un reino de pruebas porque se pueden corregir errores, se puede dar un feedback a los desarrolladores de que si hay algo que está bien, que esté mal. Entonces está muy bien este reino de pruebas que me parece absurdo que no haya salido desde la Season 1 o antes. Antes de que saliera el pinche juego, una beta abierta. Constante. Señorita Ami del Viento, sáquenme de este país, dice. No, pero este no es el chat, este no es el chat para pedir ese tipo de solicitudes. Crayolito, gracias, bro. Gracias por ese Prime, gracias por el apoyo, gracias a todos los que se empiezan a sumar con el Prime en Twitch. Recuerden que es gratuito regalarme esa suscripción, me ayudan muchísimo. Y no les vale nada si ya tienen Prime, parceritos. Acuérdense que hay que renovarla también. Los que estaban suscritos, fíjense porque ya pueden otra vez renovar esa suscripción. En Twitch no se renueva automáticamente. Así que se les agradece. Tauti, hola, ¿cómo estás, bro? Ush, dice a mí el viento. No, a ver. Estamos tocando un tema importante, delicado, donde están en juego muchas vidas. Muchas vidas. Bueno, amigos, ¿qué se esperan ustedes para esto? ¿Qué se esperan para este Campfire realmente? Ojalá la Rogue le den un plus. Sirustain, yo no creo que esta... A ver, sinceramente este Campfire no va a ser para hablar de cambios en cuanto a las clases, bufear o nerfear.
Tal vez se vean afectadas, por supuesto, por los afijos que añadan o quiten. Sin embargo, no creo que sea el Campfire para hablar en general de bufeos y nerfeos de clases. Pero hay que estar atentos porque esos cambios pueden afectarlas, por supuesto que sí. Solo hará que ya se sepa las build meta y cómo jugar el juego. Sí, exacto. Y no solo eso, sino dar un feedback, Edison. Si tú estás en el reino de pruebas de la temporada 4, das un feedback de que todo es una mierda, pues posiblemente lo solucionen de ahí a cuando salga la temporada 4. Así que está bastante bien también. ¿Te acuerdas ayer te hablé preguntando la build de Necro? Así es, Tauti. Por supuesto que me acuerdo de vos. Dice Crayolito. Tiene que ser un gran cambiazo. Viene mucho más gente por el Game Pass el 28 de marzo. Eso es otra cosa importante. El 28 de marzo estamos a casi una semana de tener una oleada masiva de jugadores nuevos. Así que mucha paciencia para los que ya tenemos experiencia en el juego, mucha gente que va a venir nueva, queriendo aprender. Trátenlos con cariño, denles la bienvenida. Expliquen que es una rotación antes de llevarlos a Duriel y después insultarlos y mandarlos al carajo porque no tienen materiales. Hay gente que no tiene ni idea de cómo se juega Diablo 4 que va a llegar el 28 de marzo al Game Pass. Los que no tienen el juego también es cierto. Mandarlos a ver videos de Pipe, dice el artista, por supuesto. Además ya tengo varios videos preparados para todas estas personas que se añaden al Game Pass. Voy a hacer una serie de videos bien interesantes de subida de level, de cómo empezar en el juego, de cómo son las guías de los bosses, etcétera, etcétera, Bronzale ahora etcétera. es un seguidor. El Pipe es buen maestro con sus videos. Gracias, parcero Silustein. No jueguen bárbaro, dice Chopin. Que pongan tareas diarias con materiales como recompensas y listo, todos van a querer jugar eso. Buaf. Es una cosa sencilla la que acabas de decir, pero es bestia. Sería lindo que expriman el códice. Expriman. Hay mucho potencial en el códice. ¿Alguna idea que te veo como muy seguro de... Tal vez deberían hacer esto o aquello? O... No, sí, sí, es que hay un montón de cosas, por eso digo que lo podrían hacer progresivo. No sé, ¿Progresivo? claro, no sé, que te den de base los stat base del poder y vos tengas que hacer ciertas cosas para ir subiéndolo y poder llegar a Para tenerlo mejorar ese full. aspecto, ¿no? Que Claro. lo hagan RNG, tipo craft, no sé, tenés un 2% que te salga perfecto, un 5% que te salga de un 90%. Hay un montón de cosas. Bien. Súper, súper bien esa idea. Mira, hay un montón de cosas sobre la mesa. Es que uno se sigue preguntando por qué no hacen este tipo de ideas creativas dentro del equipo de desarrollo. ¿Qué hay más allá de que les impida hacer cosas que todos tenemos en la cabeza que pueden ser tan beneficiosas para el juego y no lo hacen? Es un misterio que nunca resolveremos. Hola, hola. Señor Melkor, Hola, apareció nuestro Salvador. Apenas es que acabo de llegar. llegó el Chapulín Colorado, weón, en el momento menos esperado. Borra todo lo que dijiste de Melkor. No, Borren todo, amigos, que Melkor es una buena persona. Borren sus comentarios. No, Melkor, a ver, Melkor está aquí porque además de ser un miembro de nuestro clan, es oficial también del clan y además es bilingüe. Es lo mejor de todo. bueno. Es que a la mierda, no importa que sea un pésimo jugador, lo importante es que es bilingüe, güey. No, mentira, ¿qué tal? No es un pésimo jugador, como creen, amigos. Mi bro, hoy te mando el reto de empezar en hardcore el primer día de temporada 4. Voy a jugar hardcore temporada 4, ya está confirmado, parceros. Voy a jugar softcore y hardcore. Voy a viciar como enfermo los dos modos de juego. En especial porque hardcore me parece más entretenido mil veces que softcore. Sin embargo, no voy a dejar de jugar softcore porque con softcore es que juego con ustedes. La mayoría no juega hardcore. Entonces, debo jugar también con la comunidad. Me parece cool. Déjenme probar audio del navegador. Díganme si en YouTube y si en Twitch escuchan esto. Voy a parar un poco el Spotify. Quiero ver si tienen audio del navegador. ¿Se escucha bien o se escucha muy bajito? Ahí cómo lo ven.
Me doy por hecho de que se escucha bien en YouTube, ¿no? Que no hay nadie confirmando en YouTube. Déjame ver. Yo digo que un poquito súbele, ¿ok? A ver. ¿Qué tal ahí? En YouTube se escucha lo más bien. Estoy escuchando yo ahí. Vale, perfecto. Listo, Crayo. Crayolito, listo. Afinen esos oídos. ¿A cuánto estamos? 8 minutos para la destrucción, parceritos. Ya Oh, empezó. ¿ya empezó? No, no jodas. No, no, van, tiraron el. Están Ah, tirando el trailer del Season 3. a ver. Vamos a poner esto en pantalla completa. Dame un segundo. Este es el season de el tráiler de la Season 3, ¿no? Correcto. Sí, para el Campfire pasado hicieron lo mismo. Al puro principio, faltando unos minutos, tiraron el trailer. ¡Qué nervios, parceritos! Game Designer es esta chica. Se nos dio de pipiora. ¿A ustedes les gustó Malfas al fin y al cabo? Lo que pasa es que todos llegamos y lo one-shoteamos. Y es una lástima, pero... Pero el boss está bien, solamente que el one-shot lo arruinó, ¿no? Tiene mecánicas interesantes. En ese sentido, si uno va con cualquier otra clase que no sea un bárbaro, se hace entretenido Malfas. Dice Tauti, ¿qué otra comunidad la tan de Diablo? ¿Cómo así que otra comunidad la tan de Diablo, parcerito? ¿Nos vas a traicionar? Dime para banearte de una vez, bro. Así de sencillo. Buenas, Pipe, ¿todo bien? ¿Ya dijeron algo de la temporada 4? Está por empezar, señor Coti. Siéntense. Tómense un cafecito. Tienen tiempo para hacerse sus crispetas, venir. ¿Con quién competir? Dice Tauti. A ver, a mí me gustó mucho el Senescal, la verdad, esta temporada. El boss en sí no está mal, pero ir hasta el boss no es divertido. Dice Pirámide. ¿Sabes que a mí no me disgusta el hecho de que te toque hacer una serie de cosas en la mazmorra para poder entrar al boss? Así como la bestia de hielo. Porque como Duriel me parece que es muy, muy horrible, güey. Al menos Malfas te da un poquito de diversidad en ese sentido, ¿no? Yo que vengo de jugar MMOs, es lo que mayormente he estado jugando, digo, me parece muy entretenido el tener que ir a limpiar la mazmorra antes de ir al jefe final. Muy entretenido. Lo más entretenido que Duriel. Ojalá que no nos manden a hacer, weón, Duriel 50.000 veces otra vez para obtener unos únicos, por favor. Pero yo tengo un reto. Agarras todas las habilidades principales de todos los personajes, los pones en una ruleta, la giras y el que te salga la juegas en la temporada 4 hasta matar a Lilith. No, Edison, estás loco, bro. No estás loco porque estés loco porque sí, sino porque, a ver, es viable todo lo que dices. Pero de ahí a que lo quiera hacer así, no. Tal vez lo hacemos en un stream, ¿no? Tirar una ruleta de habilidades, a ver, y jugamos las habilidades que salgan. Estoy cansado de matar a ese gordo y que no suelte Un nada, dice. personaje. Dice Darades. ¿Cómo que decías, Leo? Con personaje, digo. Podrías hacer la ruleta.
La ruleta con personaje, molaría, es así. Hoy le soltó 2 de qué en las runes. Dos uberónicos. No sé, ahí dijeron en Twitch. Por un mundo sin uberónicos, dice el artista. Gracias por suscribirte a Fox G YouTube, se ha señor Speed. suscrito. Gracias por... Dino a los Ubers. Que yo definitivamente esta season no, el dios del RNG no me sonrió. Hola Pipe, hola John, ¿cómo estás? El tema con los uberónicos tiene que cambiarlo urgentemente. Yo creo que eso lo van a cambiar. Ojalá lo cambien. Hay que hacer palomita, amigos. Uber Gods. Pero es que es la manera ¿Para como que se sea obtienen. más fácil o más difícil? Que sea más divertido, weón. No me importa si sea difícil o fácil, sinceramente. Yo no modificaría la dificultad, de hecho, pero que sea más divertido poderlos obtener. Es que obtenerlos es muy tedioso. O sea, meterte con un gordo a matarlo 500 veces. Tienes un poquitín de feedback, Leo. Alon-TF Un ahora poquitín. es un seguidor. Si le bajas, yo creo que un poquitico el parlante, creo que se soluciona. Para el competitivo no hace falta Uber ni las piedras de Malfas. Ahí, 1, 2, 3, check. Sí, ahí estás. 3 temporadas sin Uber, no, me vuelvo loco. En algún momento caerán. Los Uber nunca se van a ir y los Uber únicos no deberían ser más fáciles de conseguir de lo que ya son. Debería ser divertido el proceso y satisfactorio de poder llegar a obtener esos Uber únicos, que es diferente. Esa es mi forma de pensarlo. Un Están muy Uber- normalizados los Ubers. Los Uber únicos están muy normalizados. Pues es que la gente ya se mal acostumbró a que tienen que tener uno sí o sí. Sí, total. Dice el artista, me tiemblan las piernas, bro. pero eso por el dupeo. Sí, pero lo puedo sí. Es que es el tema el dupeo arruinó totalmente la concepción de lo que es tener un Uber único. No es un objeto que deba estar farmeable al 100%. Eso es una... Ojito. Ojito, se vino. Hello, bro. Vamos a poner atención. No se escucha, pero si les pregunté ahorita. Class designer of Diablo 4 before we A ver ahí. get to ¿Se escucha, the John? class specific information that we're going to share today. But I know Joe wanted to jump in, Vale. talk a little bit about some of the things we're going to be talking about today, and then we will go through a plethora of changes coming to Diablo 4, and of course, details about the first ever PTR, Public Test Realm, for D4. And for people who don't know, Public Test Realm is kind of Van a hablar like del a público, private del reino público de server where pruebas. players can actually end up playing early content and test that out and provide feedback to us. So we'll go through Para all the proveer details feedback on that as al well. equipo. But Mr. Joe Shelley, want to kick it off? Thanks, Adam. Yeah, so I want to frame this update. This is a Season 4 update. We're going to talk a lot about systems here, and I wanted to do a little bit of framing. Un momento de brillarme. When we think about Diablo, right? Diablo is an ARPG. Everybody knows what an ARPG is, right? It's an action role-playing game. But it's such a broad category, right? You have lots of games that are ARPGs. Like a game like Hollow Knight, for example, is an ARPG, but it's also a Metroidvania, right? Or a game like Hades, which is an ARPG. It's also a roguelike. Or something like Elden Ring, which is Estaba an diciendo que ARPG. Diablo es un juego de RPG, but it's que, also bueno, a un poco la Souls-like, introducción, me imagino que la categoría del juego. So when you think about what is Diablo,
And what is Diablo Pero ¿qué es 4? Diablo? Además de ser una You could RPG. call it a Diablo-like. Estaba comparándolo con otros tipos But de another way to RPG describe it diferentes. would O be sea, está haciendo as a como systems ARPG, right? An SARPG. el paréntesis en que Diablo es como su propio tipo de And RPG. so what distinguishes pero this kind está of haciendo game from those comparaciones ahí other con games that Hades, con are in Elden the Ring y same otros space that juegos. are all ARPGs, right? And it's really about when you're making decisions and what the most important decisions you're making are. The most important decisions in a game like this are the decisions you're making before combat, between combat. Decisions you make in combat are important too, but those are the ones that are the most important. Action combat, RPG elements, and systems are all foundational elements of any ARPG. But in a systems ARPG, the systems in particular, including the endgame, itemization, things like crafting, those are what comprise the soul of the game. And they're the lifeblood of a game like Diablo 4, and they don't just have to be deep, but also lush, prolific, exciting. So as many of you know, we've been designing this update for a while. We're putting it on the PTR because it's important, and it's important to get it right, like Adam was saying. En todo esto lo están diciendo por el reino And de everything you're about pruebas. to, that you'll hear El about servidor de today pruebas. Están is hablando del from that update que S van a part of meter the SARPG. y que the soul. están haciendo el server de Joe, prueba Adam, específicamente para que la Adam, gente pruebe el update and y Charles les are dé going to feedback take a you through ellos, the para changes, ellos all saber the changes qué in es lo que detail. le gustó o no a la gente. And there are a lot. So sit back, grab a drink, get your React faces ready, and let's do it. Awesome. Well, appreciate it, Joe. So I know what we want to do first, we kind of have an agenda of items, but one thing we do want to talk about really quickly is about PTR. We do want to get some housekeeping notes and what players can expect from PTR, along with the dates for PTR, so when they resumidas can actually cuentas, jump in. So Reino season Público de Pruebas. PTR is actually going to Abril 2, start on Abril April 9. 2nd, and it's actually going to run for a week through April 9th. So players will be able to jump estar into disponible PTR a partir de and abril 2. try everything out that we're about to tell you all about here in this stream. Now, I know a lot of people Vale, are el reino probably público de asking, pruebas like, hey, abierto desde that abril seems 2 pretty a close abril to the 9 end of para season que se 3. testee la Is that temporada enough 4, time for you guys tal to cual la actually tienen react ahora, to, poder dar the el feedback feedback that we're y gonna que be ellos getting después from realicen los PTR? cambios And I will pertinentes note here that we do plan para on el inicio actually de la temporada extending 4. season 3 for this. So season 3 is actually going to have a new end date. We're pushing it back a few weeks to ensure La that we season get 3 ya no va a all terminar the el feedback 16 from this PTR and we de apply abril, va a it terminar to en season mayo 4 to make 14. sure The that fuck, all se these new alargó la system season changes that 3. we're doing are Sí. right. Eso and- quiere and decir que work se for the atrasa un community, mes la temporada based off 4. of everyone's feedback. So season 3 is now going to end Prácticamente. on May 14th. And of course, with that, season 4 also starts Creo que on tal May vez es porque 14th. le van a dar So there are chance some, a a few different PTR changes para que coming la gente esté ahí for the schedule. breve, So you'll see that esté el in-game update. message, which actually notes like when the season is actually ending, change today probably with this new date for players, so that again we can make sure that we apply all the feedback from PTR, which starts on Porque los April de 2nd consola no through tienen April ese 9th. servidor. Solo lo habilitaron One para other note PC, is bro. that, again, PTR itself Acaban de is decir specifically for más o PC menos Battle.net que only. están extendiendo So el this Season just 3 allows us to be para a darle little bit more chance al agile on our PTR team. para que la Does this gente mean that entre y PTR pruebe is el only going to update be PC Battle.net y only in the les den el future? feedback a ellos. No, it Por eso doesn't. lo van We a are going to alargar. try to explore other ways of being able to bring PTR. Solo es para when we do PC, have a PTR, tráelo, sí. to players in Consolas the future. no pueden acceder But a ese for now, reino. this one is PC Sí, ahí Battle.net acaban only. de poner So, PTR and we'll for have PC instructions Battle.net. of how to actually Solamente para get Solo into para PC. The public test F por run los de consola, client amigos. on Diablo 4 through the PC Battle.net client next week, when we actually have a full blog that will explain. Bueno, eso ya lo kind of all the sabíamos, eso ya lo details of habían how to do anunciado that desde well hace mucho, ¿no? before, the start of, Que el reino de pruebas PTR era para itself. PC. But then there's other notes with PTR as well, because there's probably going to be a Acuérdense lot que of los que lo questions tienen like, well, am I igual starting en with, like, a Game level Pass, 1 character? Am I que taking my pagan el existing Game Pass pueden characters? probar el reino de Since pruebas, PTR itself seguramente is en PC, a seguramente. fresh new server, Desde el Game Pass. you will Vamos a ver. actually be starting fresh on PTR. Ah, but no, we do have en Battle.net. boosting options, Sorry, corrijo, solo en available, Battle.net. because we need players to actually jump in and test out some of these features that we're obviously in these system changes that we're doing specifically for PTR. So I think we Simon, actually los de have a consola no slide, van a I poder. believe. Speaking of which, I know I'm actually bring the camera back to me, Lucas. Sorry. I've What seen the a lot of fuck? feedback about
hey, you guys have a lot of Adelantaron slides. información Sometimes que iba the a tirar slides más have a adelante lot of sobre el information PTR. specifically Van a in darle them that busteos we a la need to gente que actually entre al showcase PTR because para there que might be a entren lot ya of details in rotísimos, there. como que I will estuvieran say en we endgame. will have Pero, slides o sea, eso today es algo because there's a obvio, lot eso to siempre se share. hace en But todos we los also have a PTR, live en todos build. los juegos. So we Claro. will actually be going to the live build to showcase some of the changes. Just because Última we vez que know that repito, a lot los of de players wanna consola see no more van a game poder players, acceder see them in game. So al reino we de do have that pruebas here today. desde la Okay. consola toca Ahora sí. desde Now we Battle.net. can go to the next. So, slide. So there will be PTR boosting Ahí va la features tabla. available. De una vez, For busteados a players nivel that are jumping 100. into PTR, you Van will a be able to darle boost the 100 character millones de immediately oro, up to 100. When 1000 you do óvulos, that, you will receive 100 million gold and la 1,000 campaña obols. You completa, can do this multiple montura times. You can y even los trade skill amongst points. gold across your characters, of course. Ok, And estos then, son we will simplemente also mark the beneficios que tú campaign vas a tener en el reino de pruebas, completed obviamente solo en esa for your semana de reino de character, pruebas. No as quiere decir well que as vas a llegar a la offering you temporada amounts, 4 con esto. all your skill points, Sí, solo and para. more. Hay más. Skill Los points again. Paragon, Paragon, Fog of War Fog will of be War, completely cleared. los Altered altares de Lilith points will Lilith, also be cleared. It's actually going to match the renown sets progress on raros your random, no, o sea, original no son Diablo 4 account. específicos. So if you've already done That all your system renown mechanic rewards and complete. everything, you'll end up getting Todas las that mecánicas completely, de las covered clases, off como on los your character minions, for en los PTR. And of course, all the class necros y system ese tipo de mechanics, cosas, por things dar un like ejemplo, enchantment ya for todo eso lo va a traer sorcerer, completo. or like Book of the Dead Todos los stuff glifos del will Paragon van a be, estar desbloqueados. enabled for you for this character that you end up Doble creating drop for de PTR or any legendarios. other characters that you create. Pero And then básicamente all te van your a dar un Paragon glifs will be personaje unlocked, en endgame, and legendary drop rotísimo. rates will be doubled. And I believe No dijeron nada de los subrónicos, Yeah, nada. glyphs are maxed. Yeah, also. glyphs are also maxed. Se mezclan mucho las voces del video con las suyas. Ahí le bajé un poquito la transmisión, me dicen si está bien. Este reino de pruebas estará habilitado para todas las personas. Es para todos, flaco. Codex of Power, but we'll explain why here in a minute. There's some more Todos los que quieran details participar related to pueden Codex of entrar. Power, for players to kind of understand why that's not present there. So we will be accepting, of course, feedback for the PTR across all our different social channels, across all our different community channels. Van a abrir And un we will be forum turning on especial a para el feedback del specific PTR. forum on Diablo4.com. That is not Todavía- on right now. so no acaba one de can decir actually see it. But el once link, that pero does me come imagino que ahorita online, lo van we a will also pasar be o lo van a checking poner feedback por ahí there. en algún So update please o provide feedback o en la based off of página de everything that Blizzard. you are hearing today and playing through during PTR between those dates that we actually mentioned, because the team is going to be looking at it and making sure that we can make any changes before the start of Season 4. So with that, now that we've gotten through the PTR, like housekeeping notes, Yeah. Mr. Joe Pipe. Let's dive in, okay? Let's dive in. There is quite a bit to cover today, so we're going to try Temas de to hoy, move quickly muchachos. through parts where we can. So there's three major things we're going to be discussing today. The first, Charles will be bringing us through a number of itemization and crafting changes you're going to see when Season 4 goes live. I want to also be very clear that the changes we're talking about today are all going to be on the Eternal Realm and on the Seasonal Realm. We're not actually talking about the season specifically today. We're really talking about this massive item update and these other updates that are happening kind of in parallel to season development during this time. So that's going to be the first part. The next, I'll be guiding us through some of the new endgame content that we're going to be implementing and integrating into the Season 4 release. And then Adam Jackson is going to be coming on to talk about a lot of the live class updates making across the Updates de clase, gente. No me lo there's a lot esperaba. to look forward to. Let's go ahead and just, I guess, dive right in. Charles, if you don't mind taking us away. Yeah, absolutely. Let's start talking about itemization. So when we think about the itemization updates, I think it's really helpful to frame this conversation around some of the goals that we have for the itemization update. So our number one main goal here is to focus on quality of items over quantity of items. Uy, eso va a estar buenísimo. So one of the loco. persistent points of van feedback a that we've enfocar gotten más en la since calidad de we los launched Diablo ítems que en 4 la last year cantidad que te van was a that dropear a per lot of se. the items that you find in Pues dungeons si de and verdad es throughout así the como lo game, dicen, va a estar muy you end bueno. up just sifting through a lot of items, searching through your inventory, and reading a lot of lines of text, and ultimately a lot of the items just end up being junk Sí. for you, and that was never really it never really felt great. And so with this update, that's been our driving. Our number one goal is to focus on making sure that when we do give you items, they're high quality items, they're much more likely to be useful for your build, rather than just flooding you with endless streams of often junk items. The second goal we have here is that the best items in the game, the really pinnacle ones that you get at the end game, they have a journey associated with them. As I said before, you were kind of sifting through
your inventory and looking for these items. But once you found it, once you found that perfect item, you were pretty much done. It was basically a complete item, and you're already done with the item. You've completed it. We think that the game is a lot more engaging. Ya le subí a Melkor. A bit of a journey, an investment, whether it be time, Es el crafting que estaba hablando hace rato y materials, and you really get to customize and make items your Estabas own, bajito, pero and ya, make it ahí te feel like escuchas. this is for me and my build and my character. Yeah, and feel that power progression too. It's so important Absolutely. for the experience. Yeah. Yeah, and the third goal that we have here is to focus on moments of surprise and delight in the itemization chase. This leads to moments of, hey, I found the item. You get really excited about it, and you're just, Toti, ya van a entrar en have these infrequent moments. cada It's uno not de gonna be estos all the time, puntos but when you do find it, you're gonna y know nos lo van a it, you're explicar gonna a feel detalle. it, You're going to be really excited about what just dropped. So with that, we have a number of topics within the itemization update. So the overview here is that we've got updates to existing systems, such as base items. Va a actualizar el updates. códex. We've Muy got, seguramente van a few meter additional updates that are aspectos kind of nuevos al adjacent to the códex. itemization system. O que ya existen y no We've got estaban some antes, updates to seguro Codex of los Power, van a which I sort of meter. alluded to earlier, and I think those are going to be some really big wins. Graphics. We Van a also meter have some afijos new nuevos. systems being introduced here. We've got tempering, which is going to be a new customization system. Van a Greater cambiar affixes, el which sistema help de... to, provide some chase in the endgame. These are going to be de- some of the most powerful items, ones that have Bueno, great no estoy affixes. seguro si se And then once you do reach that customization, no endgame sé si with- se with great referirán gear, al you're gonna get the crafteo como Masterworking to really tal unlock its full potential algún and otro upgrade it tipo to the de- best possible version that it can be. de So let's hop into forma some of the de base item mejorar o updates. algo por parecido nueva que van a So meter. this is where we're going to focus Vale, on atentos a making esto. a smaller pool of affixes that are more relevant and more potent Tendrías que cambiarte for your para la specific derecha. build. So as para I no kind of tapar el mentioned earlier in the cartel. goals section, a lot of the affixes and stats that appear on Okay. items, they were often very conditional. Menos right? You had, afijos de los que hay damage ahora, while berserking or pero damage to con close cosas enemies más or interesantes, things that ¿no? were hyper specific and No, ultimately just were este... kind of meaningless in a lot Cuando of cuando ways. dicen They smaller blended pool of together. affixes, se We're están really refiriendo a que focus the a in this que way, no we're van a tener focusing on tantos reducing that campos, porque pool vos of ves que affixes siempre van to a salir be, afijos de un Sí, mismo no, tipo more general, repetidos y more van a applicable tener to a lot of porcentajes builds. muy They're not gonna bajos, be no, lo this que van a hacer es que van a hyper-specific aumentar conditional, ese es and el they're gonna be more porcentaje potent. So some examples y here, qué we've tan bueno got va a ser ese ranks afijo, of a por single decirlo core así. skill. Entonces aquí están diciendo los afijos más Sometimes on here you relevantes would find, que van a potenciar items that son, por ejemplo, have, son los you know, rangos en ranks of habilidades upheaval, ranks of principales. whirlwind, and ranks of double swing, all Después in the same en tier item, 3 and van a todos almost los, no todos build los wants ítems van a all ser three of those things sagrados. at once. So En we tier made it 4 so that todos van a hitting ser one of these can ancestrales. appear. Dice That que makes just the subset of items that you los find much more likely to be relevant for for you. sure, so they can And in be terms of filled. like being more potent, we're looking at things like Ok, in World que Tier 3, van a only sacred van a items are mejorar going to appear. los afijos para que And no then once you salgan get into tan World Tier bajos 4, también. only Es el final. ancestral, El only those affix most values powerful are versions of items will punctured so appear. they can be This means you're filled. just getting less junk, right? Sometimes you'd get sacred items in World Tier 4, and that never felt Aquí great. justo van a Because, llegar a hey, I'm in explicar World ese Tier 4, último I should be getting the para best items entenderlo bien. now. We also did a pass on the affix values to make sure they're a bit punchier, that you could feel it when you really equip an item. This often was just some numerical Sí, tuning. van a In the mejorar past, you los, might los, get an item los that valores said, de los plus afijos, los porcentajes y toda esa 2% cuestión. critical Entonces, strike para que chance, and honestly, sean it más was hard to notables ever a la hora de notice jugarlos, that. de Or tenerlos like en tu plus, equipo. 5% damage or something like that. And those really small values were just hard to ever notice when you're swapping it, and it never felt like you got to upgrade Básicamente your gear. acaban de decir que So let's casi take a look at, ni vas a notar que te van a some salir examples afijos here. con valores bajos. Right, so O sea, que the están other prometiendo update que is van a that salir we are, altitos, ¿no? O sea, no reducing perfectos, the pero sí total altos. number of affixes on gear that initially drops. So legendary items used to drop with 4 affixes, What the 4 lines fuck? of stats. Reducción de número de afijos de 4 a 3 en ítems legendarios y de 4 a 2 en ítems raros. Ajá. Buenísimo, weón. Ahora sí tiene sentido tener un maldito objeto legendario, weón. No, o sea, van a ser menos afijos, sí, pero van a tener mucho mejor valores. Por ejemplo, esa inteligencia que dice que va de 38 a 52, ahí va de 70 a 84. Sí, sí, pero es más importante el hecho de que le den un valor a un ítem legendario con más afijos que un ítem raro, eso hoy. Es más Sí, sí, importante sí. ahora el hecho de que consigas tu propio objeto. ¿Los amarillos pasan a no servir? No, si van a servir, claro que sí. En teoría no, porque una build endgame no debería usar objetos amarillos.
allow legendary. Y eso Pues me- no, 066 no ahora es No, un pero no te seguidor. sirve ni como de base. Por eso, no especificaron nada de que si a los raros les van a... no les van a tomar la misma importancia que le van a tomar a los legendarios. What the fuck? Pero sí dijeron que van a aumentar el drop de los ítems que de verdad te van a servir cuando estés jugando a través de las diferentes contenidos del juego. Entonces hay que ver cómo lo implementan. A ver, la duda más grande que tengo en este momento es Claro, la sería utilidad un de F los... para el trade. Claro. Yeah, absolutely, and that's. By the way, Mira quién apareció. Adam Jackson. El famosísimo Adam Jackson. Es preocupante el hecho de que los objetos amarillos no vayan a servir. Hay que ver cómo los van a hacer funcionales. Yeah, absolutely. That's a very important note, and I know a lot of people. Pero me gusta de que el objeto legendario esté por encima del Ya, amarillo. es que vea ahí lo que dice. Primero están hablando sobre la reducción de los afijos, pero después dicen goals, metas, y están diciendo calidad sobre cantidad. O sea, eso lo que están queriendo decir es que van a aumentar la cantidad de ítems legendarios que te van a salir, más no están diciendo que van a hacer algo con los raros y van a bajar la cantidad que te sale o si van a ser totalmente diferentes. Lo que pasa es... a ver, esperen, un paréntesis rápido. Afijos de ítems raros, 2. Tienen que poner una funcionalidad en la que el ítem raro tenga alguna utilidad y si no, no va a ser usado. A eso voy. Y solamente iríamos detrás de legendarios. Y los legendarios no se pueden tradear. Y un juego sin economía no sirve. A los blancos no sirven, los azules tampoco, a los amarillos menos. Sí, claro, Leo tiene toda la razón, eso es lo preocupante, weón. Que me pongan más altos los afijos a mí me vale 3 mierdas, sinceramente, o sea, no, eso me tiene sin cuidado. Lo importante es que le den utilidad a toda la itemización. Al fin y al cabo tú luchas para que tus afijos sean mejores. Eso es lo bonito también del juego. Ahora lo van a hacer más fácil, está bien. Pero ¿qué pasa con los ítems amarillos ahora? Esa es la gran preocupación. Can you get an item now that gives you like int, dex, and strength on it? No, in fact, because this wand just has intelligence on it, it is just the main stat for your class. So if you are a sorcerer, you're only going to find intelligence on items. If you're a bard, you're only going to find strength, and so on. Oiga, acaban de decir algo ahí. Los stats que te van a salir en los ítems que te vayan a dropear va a ir dependiendo de la clase que vos tenés. Entonces, qué sé yo, si eres un mago, solamente te van a salir stats como inteligencia, no te va a salir fuerza o poder de voluntad. Si eres un bárbaro, solamente te va a salir fuerza, no te va a salir ni inteligencia ni cualquiera de las otras. Vale. Monstruos de nivel 95, siempre 925. What the fuck? O sea, tú llegas a nivel 95 en dificultad 4 sin ni siquiera hacer una bóveda o una mazmorra de pesadilla. No, están diciendo que los ítems legendarios serán dropeados. Los ítems legendarios que te dropean monstruos a partir del nivel 95 siempre van a ser 925. Por eso, si un monstruo de nivel 95, yo estoy en nivel 95, pues el monstruo va a ser igual a mi nivel. O sea que en dificultad de mundo 4, si yo estoy a nivel 95, voy a obtener objetos de nivel 925. What the fuck? Pues sí. Por eso. Están especificando legendarios. Pues ahora los legendarios van a estar súper fáciles de conseguir. Y no solo eso, sino los 925. Ahora, ¿qué objetivo tiene hacer una Nightmare nivel 100? Nivel 90. Quiero que me expliquen eso. They're a bit more powerful at the top end, but they do require a bit more investment to really unlock that highest power level. And once you have all the gems that you want, excess gems will now sell for quite a bit more gold, so that way you're not really going to waste once you have kind of found those best gems. Additionally, we've done a pass on the salvage, crafting, and rewards have all been retuned for this new world where we're dropping, less items than before.
O sea, van a bajar la cantidad de ítems que te va a salir por dungeon, por así decirlo. A eso se referían con calidad sobre cantidad, digo, cualidad sobre cantidad. Entonces lo que están diciendo es que ahora van a tener una reducción significativa del tiempo que vas a gastar desguazando ítems, loco. Ese es el primer punto, lo que acabas de decir. Van a bajar la cantidad de oro que utilizas para rolear. Eso es bueno. Va a estar capeada. Va a llegar un punto en el que no te cuesta más oro. Eso está bien. Sí. Material removal and consolidation. Van a remover materiales. Ajá. Sí, van a remover. Forgotten Souls from Whisper, Red Rock, Global from Alex. Ahora las almas olvidadas van a poder salir de los elites. Te las pueden dropear los elites. Ok, ya no tenemos que hacer mareas infernales, en resumidas cuentas. What the fuck. ¿Qué está? No, tengo miedo, weón. Tengo miedo, marica. No me gusta. Tengo miedo, weón. And then there are still some rare ones to find to craft the most powerful elixirs and so on. But we've simplified that system. Las almas caen de los élites, ya no tienen necesidad de hacer susurros, no tienen necesidad de hacer mareas, ya no tienen. Drop quality from any elite. A dropear globalmente cualquier elite. Absolutely. And you don't have to scroll through that tab so long to see exactly the material you want to craft with. Yeah. Especially when they ultimately just fed towards that same goal. And then the final update we've got is updates to the Forgotten Souls, right? So the late game crafting material that you use for a lot of the enchanting. ¿Qué pasa con la motivación de hacer Nightmares de nivel alto para que te caigan objetos de nivel alto? ¿Qué pasa con tener que ir a hacer mareas infernales para que puedas encantar objetos con las almas? ¿Qué pasa con el oro que tenía un sentido? El hecho de que debas comerciar y buscar oro para poder encantar, ahora está capeado, ahora es muy fácil encantar. ¿Qué pasa con los objetos amarillos? And for Forgotten Souls, that can happen outside of Helltide, right? Oh yeah, that can happen on literally any elite in the game. Yep. Also, we're looking at updating our uniques. So, unique items los únicos pueden dropear en tier 1 y 2, loco. Unique items, right? Todos los únicos pueden empezar a dropear desde tier 3. O sea, únicos, all uniques. No, todos los únicos, pues, pero ahora aquí en la última dicen todos los super únicos te dropean de monstruos de nivel 55 en adelante. Ah, ok, over uniques es diferente a uniques. And then once you do get into World Tier 3, then all of the uniques in the game have the potential to start dropping. Including Uber uniques, which are typically those very late game chase items. There is a chance that monsters start es más casual. Parece. Pues están diciendo todos los únicos, me imagino que han de meter a los Uber ahí en ese saco. If you're really lucky, you might find a Harlequin's Crest. Yeah, you remember that. A ver, es un juego mucho más casual ahora, ¿no? Con las actualizaciones. Sin embargo, todavía tengo muchas dudas, a ver si les responden. Something really exciting can happen, right? That's the main impetus for doing this is that even early on in the game, you can get the main thing that you're looking for. It's going to be very rare, not very common, but it's possible. Adam Jackson acaba de decirlo, dice que ahora desde muy temprano en el juego vas a poder conseguir tu equipo muy raro. Dicen que no es muy probable, pero tampoco es imposible, acaba de decirlo, así literal, contextualmente hablando. Códice de poder, por favor, dame algo bueno. ¿Terminó la Itemization? We're making a big update here where now all legendary aspects in the game will start appearing in the Codex of Power. Every single one. Previously it was just a small subset. And I believe we even have some in-game footage that we can talk and go through an example of what this looks like. Yeah, we'll jump over to we have behind the scenes, we actually have Ruben, aka Ahora puedes decir hello con la rueda de gestos. Now part of the Blizzard team here on Diablo. He's actually driving us through our build here, but he will be driving through all our little demos that we have today. So yeah, awesome. Yeah, so you can see in our inventory right now we've got Edgemaster's Siege Bow,
And this has a little icon on it in the upper right in your inventory there. And that indicates that if you salvage this legendary, it will upgrade an aspect in the Codex of Power when you salvage it. That's right. So you no Ahí longer need to go to the me cultist brinqué to algo que extract dijeron. aspects. Tuve que volver el video un Right. toquecito Aspect y ver qué fue lo que crystals are dijeron. no longer a thing Pero in este the men de version of anteojos acaba de decir Yeah, que aspect todos los crystals are aspectos gone. legendarios It's van just a when you aparecer en el salvage the Codex. legendary, it will Todos. upgrade it. Se So pueden you salvage upgradear it, los you can see aspectos that en el Códice de Edgemaster's Poder aspect has been haciendo upgraded in un the Codex of Power. un So we go to the deshuese Codex del of Power, and aspecto let's go take de un a look. objeto Sí. legendario. So we've Oh, got maravilloso, Edgemaster's aspect weón. here. Esto sí That está muy will bueno, deal weón. up to 6% Está increased damage buenísimo, based loco. on your available resource when cast. So that is the kind of legendary rank of the one that we just salvaged. Now this says 6% here. In game it was 12% because it was on a two-handed bow. Esto and está that muy bueno, doubles the weón. range. Esto sí está muy bueno. But you can see it's not a minimum roll. Right now on live Diablo 4, it's always just a minimum roll, and so once you find something Está better, muy better bueno y todo, aspect pero crystal, siento que es the otra Codex is piedra kind of más relevant. en la Now the tumba de Codex los will objetos continue raros, being loco. relevant Quiero ver because qué every diablos van time a you decir. find a higher roll of it, it's going to upgrade Del your Codex, comercio en and you can general, mejor continually dicho, güey. re-imprint this legendary power onto any Un gear that you locable find from a going dungeon. forward. Todavía Right, siguen so if estando we los find a 10% objetos roll, you know, on que something no else, then that desbloqueas is desde now las when you can dungeons. go ahead Los, and perdón, los salvage that item aspectos. down. Ahí está. That 10% Sí. version is now going to replace the 6% version he has right Yep. now. And that's the new version that you have. So when we're talking about upgrading, what we really mean is like as you find the better versions of these aspects, they replace the older ones. Now, every time you decide you want to... A ver, el Códice de Poder, that's gonna be como the lo version you get from plantean, that point es algo forward. genial, So if you maravilloso. find a max roll the first time, are you just super lucky A mí to me have it gusta. forever? You are super lucky, and you would have that forever. Yes, you can continue to reimprint it. However, Oiga, acaban de decir que igual existe la posibilidad de que te salga el aspecto perfecto en un drop de un ítem legendario. Entonces, o sea, están diciendo que, o sea, no, tampoco va a ser necesario que todos y cada uno de los aspectos tenga que mejorarlos, porque sigue existiendo la posibilidad de que ya te salgan al máximo de una Sí, vez. pero a largo plazo, los que ya hemos invertido una buena cantidad de horas sabemos de que eso nos importa un carajo porque al fin y al cabo tú deshuesas tantos objetos que el aspecto lo vas a tener perfecto en el códice. Lo digo para la gente, para que, o sea, como un dato general, para que todos Claro. sepan. If we actually, can we go back to the build really quickly? Because, Ruben, if you can pull Bring up up that the Codex of again. Power really quickly. show the UI a little just to bit show the here. UI. Yeah. Because one big thing is like there, I know we glazed over this really quickly, but there are filters, ways of Unlock searching through from everything, which is dungeons. really nice. And then, of course, on the Newly icons as well, I think acquired. people are probably seeing these numbers associated. I know Yeah. it's something that is changed, obviously, with this new Codex of Power, where it's showcasing, like, hey, there's a golden version of Aspect of Quickening Fog right there, which is already showcasing, hey, you have it completely maxed at 16 out of 16. And, of course, there's different ranks as you're kind of, like, leveling up throughout the Codex Power and finding different aspects of it. Yeah, I really love that gold border to really indicate that, hey, you found the best version, you've kind of completed this. And some of them, you kind of cheat on it, right? Things that only have one Hay rank. unos que son As soon amarillitos. as you unlock it, you get the Solamente best se puede version. tener That's uno. an example of one that you could max out in World Tier 1. You probably could, right? But Ah, no, los most que of están them maxeados have están en now, amarillo. you know, the Sí, los que 16 ya ranks is están kind of our totalmente maxeados standard, salen en amarillo. For the most part. Lo que And no me those quedó highest ranks are claro, just gonna be in que the later no world estoy tiers. tratando de And for all buscar a ver these si, aspects, si too, when we went to 16 lo ranks on this, especificaron en un we actually momento, extended que si the una value, vez the te sale el power of aspecto these ya upward perfecto, aspects se va a quedar así y vas a poder seguir imprimiéndolo en otro ítem, así como está. No, no creo. Lo deshuesas, esté perfecto y te vale I'm sure there's people asking uno de los specifically que about, Es hey, is que, this puedes a mejorar. seasonal thing? Is this an supuestamente external y thing? usted cuando consigue un this is aspecto everywhere nuevo, forever. usted lo This is puede the new meter world. ahí This is the en new este world. codex. That's right. All the Por eso updates we're hay una talking opción about que dice today, Newly once again, Acquired, are que es for the Eternal Realm and for the Seasonal recientemente Realm. No, yo me conseguido. imagino que una cosa es deshuesarlo y otra cosa es extraerlo para poderlo después imprimir en el alquimista, en el encantador, ¿no? Tengo esa duda, a ver si ahorita hablan de eso. Estaba buscando y no. O sea, vas a poder seguir extrayendo aspectos, imprimiéndolos, pero puedes deshuesar el objeto para mejorar el códice de poder. Eso es lo que me queda a mí. Lo cual también me genera una pequeña duda de qué sentido tiene de que te caiga un objeto con el aspecto perfecto. Debería tener algún valor más elevado o algo por el estilo. Ni idea. Tempering is a new crafting system that will allow you to add really Ah, están hablando del roleo. to your items. A ver, And a so ver. I cambiar really a just want to fijos. highlight that this is not just taking those old really conditional nitty gritty aspects or affixes
This also includes a lot of really new exciting affixes as well that we'll showcase a bit later. Things like Se pueden agregar chance to cast afijos. bonus projectiles, increased effect size of your skills, and other ways of talking directly to individual skills. A lot of this lives in tempering, and so this way you can really customize your character, specifically to your build and the skills that you're using and the way you want to play. So you might be asking, well, how do we temper? We've got tempering manuals. So these are items, manuals that are going to drop from most content in the game. This isn't something you need to go target farm. You're just going to find these as you're playing. And these Tiene durabilidad, weón. a list Ahora. of possible affixes Genial. that are kind of themed to individual builds. So if you are a bone necro, for instance, the manual for bone necro might have things specifically for bone spirit, and bone splinters, and bone spirit. Bueno, esto ya estaba hecho, tampoco me digas que se lo copiaron. Which is done at the blacksmith. Pero es básicamente lo mismo. No lo sabes, no lo sabes. No creo and que if you hagan don't get the esto exact tan... one that you want, or you ¿Será? don't get the roll that you want, you can re-roll these affixes Bueno, no up sé. to the Capaz item's que sí. tempering durability. Now, this Como is sea, a lot está without an buenísimo, example, como so I sea. think we've got an example where we can just Let's show walk people through, what it looks right? like. Yeah, so here's some screenshot examples of the actual recipes that appear. So on the left, we've got the manual of ¿Sí entendieron lo que dijeron? This is a Para generic decírselo. recipe that Pues esto, sí, really esto es algo applies to nuevo. any class. Esto es algo It's totalmente got a nuevo. variety of A ver. movement speed options on it. So Van a you've got, sacar manuales you might just attach con movement speed to your aspectos gear, predefinidos maybe get a higher value para of movement poder speed Afijos, utilizarlos. on Elite. Afijos es la cosa, afijos, disculpe. Sí. We have the option Para poder to, utilizarlos reduce en your los evade ítems. cooldown or give you mobility skill cooldown reduction. We've tagged a lot of skills in the Estos game with mobility tag. things manuales like teleport supuestamente or te charge. pueden salir en cualquier lugar del juego. And then on the right, we've got one that is more specific to necromancers, because this is the bone necro one that I mentioned before. So we've got a chance for bone ¿Puedes elegir uno de ellos y aplicarlo o son los cuatro? Uno de ellos, ¿no? Projectiles to cast twice. Increase the size of your bone Que justo spear ahí están explosion, hablando ustedes dos y no pude or escuchar bien y increase the estoy devolviendo duration el of your video bone storm. para ver. So, if you're a bone necro, one of these is probably going to be pretty relevant to you and will be really a cool way of customizing your character and your skills. So here's the Ya lo voy a example explicar. of the UI. Ven, esto sí es cierto. So Esto on es the de left, Last we've got Push, the- loco. Espérate, deja oír, deja oír. One of my favorite legendaries, currently Y on ahorita season traduces, 3. perrito. And so it's got the relatively simpler affixes. It's got just max life, damage, and critical strike chance. And we go to the blacksmith. We put it into the menu here, and we can see that there are kind of 6 categories, with 5 of them being highlighted. These categories are the categories of recipes. So each recipe corresponds to one of these categories. And on amulets, you can put anything except the weapons category. So that's why offensive, defensive, utility, mobility, and resource are all highlighted here. And once we go through this, we can do this twice, because most items can only be tempered once. You can get just one affix on them. But ancestral items, these really late game World Tier 4 items, can be tempered twice from 2 separate categories. So you can't put, say, 2 defensive ones on there. You're going to diversify. And in this case, we've got charge cooldown reduction added on the right. And we've also got some bonus damage while berserking. So we've got an offensive one here, and then we've got a utility one that gives us the cooldown reduction. Do we have a live example of this, of going through this actual flow, so we can kind of show you what this ends up looking like? Yep. Once again, yep, that's right there. Look. Points at the blacksmith. Yes. So in here we've got our bow of branching volleys. We can put it in here. Because this is a weapon, we can attach ones from the offensive category. And so here's all the examples. We've got 5 different recipes that we've unlocked here, depending on how we want to build our character. So if we want to do, say, marksman skills to put on there, we can do marksman finesse. And this will give us either bonus marksman damage. Why don't we just temper it and see what it looks like? So we get this flashy animation that comes in, and we get to see, hey, we added 29% marksman damage. Yep. Right? Actually worked out quite nicely, yeah. Yeah, that's awesome. So Not scripted, by the way. definitely not scripted. So yeah. Actually, it wasn't. But It actually was. you were actually lucky, but You're at the Solo se grips of puede RNG. temperar One thing I objetos want to call it also while we're looking at this is that, ancestrales so dos we veces. are- Todos los demás solo se puede hacer una vez. O sea, esta acción solo se puede hacer 2 veces en objetos ancestrales. This is, Pero our dice first temper PR durability, update. dice There's a lot of 4, changes weón. we have going in.
And there's some things that are going to be ¿A qué se refiere eso, la durabilidad? Porque cada vez que vos crafteás, perdés durabilidad. Not quite like what I expect. There's like you might find bugs and things. O sea, y la cantidad máxima de veces que puedes temperar un afijo son 2 veces nada más en objetos ancestrales. O sea, solo puedes hacerlo en 2 afijos a la vez. Es mejor, pues ahora puedes agregar 2 afijos. O sea, cambiarlos, mejor dicho. Polish things that won't be incorporated. So yes, provide feedback on all those things so that we can actually hear those and make changes. A ver, no está mal, me gusta. The thing I wanted to point out was like when the Masterworking, when the hay crafteo, gente, hay crafteo. So you got 28%. The item itself got a slightly different number. There's just a bug that we've identified that we're in the middle of fixing right now. Right, that's just a display bug, but this is one of the things that we're working on, we're aware of, and going to polish up because that's the nature of game development. Just for the eagle-eyed among the viewers. El afijo que sale que cambiaron es el que tiene la flechita abajo. Ahorita cuando apunten al arco. Let's actually close this menu and then take a look at when it's in there. We can talk about tempering durability. Va a hablar de la durabilidad. So you can see when this is in here, we've got tempered affixes, 1 out of 2. Because this is an ancestral item, you can temper it twice from 2 different categories. So you're going to be able to put 1 weapon and 1 offensive on there. And then there's this tempering durability remaining. So this is how many times you can re-roll the tempered affixes. The first ones that you attach should not be consuming tempering durability. Okay. Ya vi que era la cosa. La cuestión es que vos tenés esos 5 stats de armas, ofensivo, defensa, utilidad, movilidad y recursos. Entonces la cuestión es que puedes elegir 2 de esos en objetos ancestrales para utilizarlos como temperado, para hacerlo de los afijos el temperado. Cada uno de esos tiene sus afijos diferentes, cada de esos sus rubros. La cosa es que esos 2 afijos que vos temperás, solo lo podés hacer 4 veces. Tiene una durabilidad de 4 veces. Entonces está limitado, tiene un cap. Pensé que había sido yo, weón. Dije, what the fuck, ¿qué fue eso? Sí, o sea, tiene 4 intentos para por cada afijo temperado, o sea, 2, que ese sería el máximo ahorita. Vale. Pero entonces, ¿qué pasa? La opción de encantamiento del afijo que teníamos en el No han dicho nada. ocultista desaparece o se mantiene? ¿O qué onda? No tengo idea, no han especificado nada de eso, bro. Debería quedarse. Claro, porque es diferente tú craftear un afijo adicional a encantar uno que ya existe, ¿no? No, los temperados seguramente queden fijos. Se puedan. Aparte que este sistema del temperado lo están, o sea, no estoy diciendo lo contrario, pero al rato me estoy equivocando, como que están dando a entender que solamente son para los ítems legendarios. Entonces, ¿de qué hago con los raros? Si no puedo usar el temperado, entonces supongo que han de dejar el sistema que había antes para rolear los afijos. ¿Qué pasa si le imprimes un aspecto a un objeto raro? ¿Se convierte en legendario y con un afijo aleatorio por ahí random o qué pasa, güey? Ni idea, bro, no han dicho nada. Hay que esperar a las notas para ver cuando ya traigan todo desglosado, a ver qué van a decir. Yeah, that's really the goal of tempering is customization and really cool new ways of building your character. That's not just plus damage. There is still some bonus damage. Todos los objetos caen con 4 de durabilidad. But there's a lot of ways you can customize your skills and make it really your own. Puede caer un objeto super OP por ahí, pero con 1 de durabilidad. And rare items, but you can't temper unique items. Correct. Ahí está el detalle de la durabilidad. Hay que topar con mucha suerte que te salga un objeto muy muy bueno y que tenga los 4 de durabilidad para hacer los roleos. Temperado sería, mejor dicho, ahora. Tempering rerolls in this case. So the idea here is that like when the player you're not happy with all the affixes you've got, you've kind of re-rolled through all of your options.
at the end of that process, you simply can't temper any longer on that item. There's not a way to reset that item back down. Yeah. You know, one of the goals that we have for ourselves in terms of like trying to have a higher quality. Ahorita básicamente están hablando sobre lo de la durabilidad del temperado, diciendo los pros y los contras, más o menos lo que veníamos hablando ahorita es lo mismo que están diciendo ahorita. Is you want to make it a little bit easier for you to go find some of those really good baseline templated items for you to start building on top of, as opposed to it having it be like, I need to find like 70 helmets in the hopes I find a max roll cooldown reduction on it, right? Like we're in a different place now in terms of how we're thinking about that. In addition to the crafting, the trading changes that we've made as well. I want to make it a little bit easier for you to find some of these things, between it being a lot easier to have drops that are relevant for you up here when you're doing various types of content, but also that if you're playing with friends, there's opportunities for you to maybe trade some things around at the same time. Yeah, I think you make a really good point about finding really strong base items to build. Solo me preocupa qué pasa con los objetos amarillos, azules, si tienen alguna utilidad. So greater affixes are affixes that appear in the late game. They are more powerful versions of the normal affixes. So they come at a 1.5x multiplier on the affixes max roll. So let's say a hypothetical affix might come between like 50 to 100. Versiones más poderosas de los afijos que ya existen para rolear. You actually get 150 of that stat instead. Instead of the roll, it always comes in at max. So it comes in at that 150 mark. These are really exciting drops when you get into the late game. They're going to be immediately obvious whenever they drop on the ground. They're going to have a little change to the UI, so you can see it right away and you know, hey, that one has greater affixes on it. And that's going to be ones that you're really going to want to pick up and make sure that you take a look at, and then you really want to build off hay afijos más poderosos. Affixes in the game. Genial. I think we've got an example here. Wow. Solamente van a aparecer estos afijos, estas versiones más poderosas de los afijos solo van a aparecer en ítems legendarios, bro. Buenísimo, weón. Y te vas a dar cuenta porque traen ese 2 ahí. Esas letritas romanas. Me encanta, weón. Me encanta. Lo único que me preocupa es qué pasa con los objetos amarillos, pero me encanta. Los primigenios de Diablo 3. Sí, preocupando lo mismo. Esto está bueno, weón. O sea, esto que están mostrando está bueno. A standard version, so on the left is a non-greater version of a dagger. You've got, say, ahora sí te va a dar gusto que te caiga un legendario, weón, que es la sensación que teníamos perdida totalmente. And that's going to always give you 126, which is 1.5 sí, porque cuando uno va a farmear siempre anda buscando los raros, bro. So if you find the dagger on the right, that's a really good one. I mean, not only do you have 2 greater affixes, you also max roll the attack speed in between. That is a great base item to start building through the tempering system. Sí, antes te cayó un legendario y literal era me cayó un aspecto. Y al carajo. The next topic to talk about is Masterworking. Late game, vamos a hablar del endgame. Crafting en endgame. So once you kind of find a really good base item, maybe it has some greater affixes on it, and then you've tempered on the affixes that you want. You know, hey, you've found the exact affixes that are specific to your build that you've attached onto it. Now you're really pushing into the late game content. It's time to start Masterworking. And Masterworking has 12 ranks. Where you can upgrade the current affixes on your gear. So this isn't going to change any of the affixes like enchanting or like tempering does. This is just going to take the current ones and then upgrade them through 12 ranks. ¿Es eso de las 12 upgrade ranks? Similar, yes. Van a tener 12 rangos de mejora. Replacing the old gear upgrade 12 rangos. The previous system, you just kind of cada 4 rangos, un solo afijo recibe una mejora masiva, no sé qué se referirá a eso. Probablemente se refiere a estos afijos aumentados que salen en los ítems legendarios. So the 12 ranks of Masterworking, as opposed to the 5 of the old system, creo que es cuando vos vas al herrero y mejoras el objeto, un afijo aleatorio se mejora cada 4 rangos. Sí, ahí está, 2, 3, 4. Ah, ok, sí, ahí está. Vea, el que tiene 4 mejoras tiene una mejora aún mejor de lo normal, pero es aleatorio, loco. En la primera tiene 880, en la segunda 920 y en la que sigue subió de una a 1120. And so we take it, we masterwork it up to rank 3, and then that will upgrade that to 920 maximum life. So a little bit of an improvement.
But then once we hit rank 4, we actually get a much larger increase in maximum life. It goes from 920 all the way up to 1,120, while the other affixes on the gear stay static because they didn't roll randomly because we're only hitting 1. Bueno, y eso está bueno, pasó de poder mejorarse hasta 5 veces límite a hacerlo 12 veces, loco, más del doble. Oh, está genial. Que te pida materiales como enfermo, que cueste mejorar los objetos, bro. Sí. También hay que ver cuáles son los materiales que van a quitar. Como ahí dijeron que iban a quitar materiales de crafteo. A ver específicamente de qué parte del crafteo, si va a ser estrictamente para lo que es mejorar equipos y también va relacionado con los elixires, con los inciensos, ese tipo de cosas también. Por fin un crafteo básico pero necesario para hacer más llevadero el juego. Total. Más toqueteo, amigos. And once you fully masterworked an item, if it didn't really pan out the way you wanted to, the random rolls didn't quite go your way, you are able to reset it and try it again, but you will kind of lose all the materials that you've invested into it. But you can try puede resetear y hacerlo de nuevo. Right. So once you've got like a really great pair of gloves or whatever that you've been tempered at this point, you enchanted to get exactly the affix you wanted off it. Maybe you got some greater affixes on it in the first place when you started. Then you take that item into, assuming you got through all that process, you can take it into the Masterworking feature, and then you can kind of keep going at it. Yeah, and get the opportunity to kind of hopefully crit exactly the affixes you're looking for. Yeah, and if you do get that right, you find something that's got bueno, acabo de escucharlo de boca de él, acaba de decir que una vez usted haya maximizado todo el ítem y qué sé yo, le salieron afijos y los afijos que usted quería que salieran al máximo no eran los que quedaron en ese momento, puede resetearlo. What the fuck, puede resetearlo, pero obviamente pierde todos los materiales que invirtió, los va a perder. Lo que pasa es que cuando vas mejorando el objeto ya no se hace una mejora fija a medida de que vas mejorándolo, sino que se rolea de alguna manera hacia arriba, ¿no? Sí, que esos afijos que se van mejorando un poquito más cada 4 rangos son random, no son, o sea, específicos, que vos digas, quiero que antes era específico, como lo tenemos ahora. Bueno, esto es más que todo hablando de la mejora del ítem cuando vas al Sí, o sea, volvemos a lo mismo. Si tú vas al herrero y mejoras actualmente un objeto, se mejora sí o sí en unos rangos establecidos por mejora. Ahora no es así, ahora es aleatorio basado en el valor de mejora. No todos se mejoran por igual, pero hay 2 en específico que cada 4 niveles de mejora van a recibir un extra y eso es random, pero todos se mejoran, o sea, los 12 rangos de mejora, todos se van a mejorar, pero van a haber unos en específico que de manera random van a recibir unos rangos extra. Vale, cada 4 rangos, ¿no? Sí, cada 4 rangos. Los que salen en azul son, por ejemplo, hay inteligencia, aquí dice 141. Ese es el que recibió esa mejora. No, pues, y están diciendo que eso se va a poder resetear. Se va a gastar materiales y oro como enfermo. Upgrades to one of those affixes. So if you're very, very fortunate and you manage to triple up on a particular stat, you can do the math. It's a tremendous upgrade for that affix overall. Yeah. If you want to go hard into one affix, you can go really hard. Muchísimos cambios. CDR in this world, right? I'm terrified. Yeah, absolutely. You can go hard into CDR, yes. Or really hard on bonus projectiles, because those are cool and flashy. Or bonus projectiles, that's actually true, yeah. It's going to be really sweet. Yep. Bone spears. Seguro salga la nota de parche, pero me preocupa todavía los amarillos. New items are great. What am I going to do? No han dicho nada, loco, no han dicho nada, me está preocupando. Sí, el comercio de los objetos, porque al fin y al cabo todos vamos a buscar legendarios para obtener esos afijos con estadísticas superiores. Es que al rato salen con que los legendarios van a poder tradear. ¿Me imagina? No, pues sería la puta locura, me encantaría, güey. So I think that there's something really fun there. Also, you can make sure that when some of these Todavía no han hablado del comercio. they also could have greater. No han hablado, no han dicho nada. So those same unique affixes that we're talking about, that is huge. Now you get an extra 50% value on top of that. Yeah. So you get
50% value on top of a unique item affix, and then on top of that, you masterwork it. It can get really, really bonkers. So there's a good chase involved in this. But like even allowing for like player trading and everything else, there's still like lots of really exciting stuff for players to find. Yeah, and the other thing I've seen a little bit of this in chat as well is like a lot of people are going like, hey, when are we actually able to experience this? Los Tuber pasan a la historia también. PTR, and also at the same time, this is Van a seguir insistiendo. En realidad no les la única cambio que hicieron para los subherónicos es que ahora te pueden salir a partir de enemigos de nivel 55, pero no dijeron nada de si va a aumentar el drop o algo por lo parecido, si ahora va a ser parejo, que no solo en Duriel te van a salir parejo, sino que también en otro lugar. No, y luego se refiere a que para que putas... Sí, que quieres un chaco, un legendario con muchos sí. afijos. Sí, los legendarios van a quedar rotísimos, loco. You go first. All right, I want to clarify something because I know it's going to be a lot of questions that people have on greater affixes. Yes. So greater affixes, the way that you get them is you can only get them from things that drop. So you're actually looking for that moment when you kill the mob, kill the enemy, the loot drops. That's the exciting moment that we're targeting. Enchanting is still going to exist. You can still enchant your affixes like normal on those 3 ones that drop. Ahí está, el roleo como lo conocemos va a seguir existiendo. Out of a greater affix. So if you choose to, if you've got like a 1 greater affix item, you can enchant that greater affix to something else, but it won't change to another greater, and you can't change anything into a greater. It's all about killing monsters, finding that moment that is really exciting when the item drops, seeing if that works for you. So I just wanted to clarify that on how enchanting works and kind of what we're going Sí, acá el Adam Jackson acaba de confirmar que el encantamiento, el roleo como lo conocemos, va a seguir existiendo. There's a lot of other changes that we haven't actually discussed here that you'll see when you get to play in the PTR. But one of them I think is really cool is we actually add a bunch of other new baseline rare affixes that can appear on items that like players haven't seen before. Yes. You know, so there's as an example of a few of these, we have like Fury per second, you know, can appear on items, which is very exciting and very interesting for my barbarian friends. Very transformative. Like there's a number of other ones like life per hit, you know, is now something that players can find as you're going through the experience. Like, are there any that you thought of that are kind of cool or? And also ones that are cool and powerful that appear on different slots. So previously, weapons almost always had bonus damage of some sort. We've extended that so a lot of weapons can now have resource cost reduction. They can have bonus attack speed and other things that increase your output through not just saying damage to a certain way. More interesting ways of increasing your output. Yeah, very cool. To me, bonus projectiles. That's just the most popular. I'm terrified of it. It's so cool though, but it's good. That is really cool. Having bonus projectiles drop and then have that potentially be a greater affix when it goes, and then you masterwork bonus projectiles, and it gets silly. Yeah. I know we want to talk about some end game stuff that's coming to the game. Actually, I'm gonna maybe leave that to the end of the stream itself, right before we go into Q&A. Is there? I'm gonna ask production here. I'm gonna pivot them. Is there a way that we can jump to class changes coming? To me next. Yeah, you next. I'm pivoting. You got kind of a shrug. So like, I think so. Yeah. We'll go through the end game stuff here because we do have a lot of additional things that we still need to talk about that even pair with this itemization, these itemization changes. But we'll jump into class changes really quickly. Sure, we can go to me next. That's fine. Do it. Take us away, Adam. All right. So, are we ready to go? Yeah. Okay. So we've got kind of 3 big goals for class updates. We've got lots going on. I'm going to try and breeze through a little quick in the Volumen alto de updates de clase realmente significativas. Literal eso es lo que dice ahí. Numbers up and down on things that exist, but kind of either updating systems of how things interact at a systemic level, or adding things that are really, really powerful and are actually going to move the needle and change how you interact with the class or the skill or the legendary or whatever we're changing. Next one is making flat damage effects more viable. So by flat damage, I'm talking about things like dust devils, earthquakes, dancing bolts, all these things. I talked a few campfire chats ago about how I wanted to make these things like a lot more viable and scale better, and we're going to be making good on that in Season 4. I'm excited we'll go into more details, but yeah, that's one of the big things that's changing this season. And last but not least, opening up designs to be more generally useful. So kind of similar to item affixes, how you've got these like multi-conditional things. We're going through classes across the board and going and looking for ways that we can open up things. So you're going to find that things that were a little more restrictive, we're going to try and interact with more different pieces.
So, you know, something may have only talked to core skills, now it can be any skill, things like that, where we're trying to make things less conditional so that you can mix and match things a lot more often. So, yeah, in addition to those three things, those are our goals. I'm also going to be talking a little bit today about PTR balance and hardcore updates. And you know, PSA, everything that you see here right now, the tuning is still in flux. We're going through the balancing process right now of these things. So any exact numbers that you see of updates is very much subject to change, not only before PTR, but of course one of our goals for you playing PTR is helping us with the tuning and balance, because everything is going to be changing. So yeah, expect things to change, but that's kind of where we're at right now. So first, let's talk about uniques. So in Season 4, you're going to be getting double the normal armadura de Tirael. Normally every class gets one, every class is going to be getting 2 this time. So Nuevo again, more único, content. Sí, sí, van a agregar nuevos únicos. La legendaria armadura de Tirael. Bro, eso es del Diablo 2, loco. Ven, pero en Diablo 2 esa armadura era súper complicadísima de conseguir, bro. So it's actually a lot more special that it exists here. Eso mínimo va a ser un número único. Sí, es un número único. No, porque vea el aspecto, no está maxeado al máximo. Ah, no es un número único, güey. No. Tiene 909 de 924. Sí, 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 buen punto, güey. So yeah, class updates. Like I mentioned before, we're really looking to move the needle on these. We are still going to be having a number of changes, quite a few of just things going up and down for tuning. But we're also looking at updating some systems and designs. And I'm going to give you some examples. Now, everything I talk about here today, I'm giving you a small snippet of the things that we're doing, like 1 or 2 examples per class. But when you get the patch notes, you're going to see it's like a giant wall. There's a lot of stuff that we're doing everywhere. Just a slice Moving the of the needle overall instead of yeah. only damage, health, blah, blah, blah. So, some examples here. Skill tag updates. So, we're not only doing this on the Va a serle sorceress, but updates, no son bufeos, son updates. O sea, que van a cambiar aspectos. Master skills are core skills. Mastery skills are things like Okay. firewall, meteor, things like that. Bishop And the getting a mastery lot of skills, buff. you know, we're always kind of second class to the core skills because we had a lot of things that scaled core Así que skill damage, but el not mastery Frozen skill Orb damage. ya no va So a ir we've updated our skill hacia la tags distancia, and sino kind va of a ir hacia donde changed things around so that el they make more jugador se sense. está So you're using moviendo. more skill tags added Nuevos to things across the únicos, board. Necromancer And the dice que example here is that mastery skills will los also minions just van have a the core skill hacer tag. hacer más daño, van a ser más poderosos. Dice que minions van a tener 100% más de... O sea, van a recibir más, un 100% más de stats del jugador. O sea, que eso es Bárbaro. Sí, más buff para minions y para lobitos en general. También para el druida. Lo mismo, claro. También le van a meter updates al libro de muertos, que es la cuestión. Está el necro de los minions. Entonces van a ver qué es lo que van a meter. Frozen Orb on the Sorceress is getting a lot of love. Before, when you cast it, it would go an exact set distance and then blow up, but now it's going to go exactly where you point it at it to with your cursor. So, you know, you're not going to hit your life if you run into like a suppressor elite, for example. You can actually make it fire point. Sí, el Frozen Orb del hechicero sí necesitaba ese impulso, güey. Estaba muy hecho mierda. That's really awesome. So, Frozen Orb sorceresses are going to be really happy this season. And next, Necromancer. I've been talking for a while about Necromancer minions and how we're going to make them better. We're delivering on that in Season 4. The first change is that they're going to inherit 100% of the player's stats. Los ancestros del bárbaro no han hablado nada, Dani. Damage, all those things, they're just going to inherit it from you, so they're going to scale way better with you, the player. Y ahora los minions van a escalar junto con los stats del jugador, loco. Entonces va a depender mucho del daño que vos tengas, los chances de golpe crítico, el crítico como tal. Todo eso va a ir escalando con el daño de los minions. Va a estar buenísimo, loco. Qué recontra bufeada que le han metido a los minions, weón, los últimos 2 meses. El necro va a estar rotísimo, weón. We also like to roll cool, where, you know, the things that are awesome and look cool and are visual are gonna, you know, stand out more, and so we're trying to do that as much as we can. Si les mejoran la IA, ya so con next, eso. let's talk about game balance. So, as I kind of alluded to earlier, detalle que me faltó ahí, al druida también le van a aplicar ese cambio, pero solamente con los lobos. Solo los lobos van a recibir ese cambio. You can expect a pretty big shakeup of like just how all the different classes and builds perform. Like, it's going to be a brave new world really here. But
Normally we promised a while back that we're going to do lists of everything that's perceived as a nerf. Esas tres primeras son de lo que ya vinieron hablando, de los ítems, de los updates que le van a hacer a las clases y las cosas que van a cambiar. Y el performance en general, eso es lo que ya vinieron hablando, no es nada nuevo. So some examples here. Generally, Tibolt's Will, everyone's favorite. Van a reducir el daño del tío Bulls. Sí, se lo merecía, weón. Estaba muy fuerte. El desterrado también le van a reducir el daño. También se lo merecía, weón. Tío Bull tenía de malo que te quitaba la posibilidad de usar cualquier otro pantalón. Next, the Barbarian, everybody's favorite charging class. First thing that we're doing is el 10% de daño, de reducción de daño que recibe, no. Melee classes in general, the Barbarian, we're having trouble in the early game. Ahora dice que la reducción de daño en general ahora va a ser mucho más rara y especial. ¿Qué se refiere con eso? Sí, o sea, lo que pasa es que el bárbaro tenía 10% de reducción de daño pleno a todo. Ah, carajo. Carga a martillo de los ancestros. Unreal, no sé cómo será eso en español. Rage damage is being reduced. O sea, lo van a nerfear. Has a lot of it. Ay, disculpe que me río. Shout have it, so I think they're going to be fine, but we're just removing this extra part. Also, we're reducing the effectiveness of Charge, Hammer of the Ancients, and Unbridled Rage. All three of these things have been incredibly powerful. Some things like Unbridled Rage have kind of been stamping out competing things for a long time just because it's so good. De los nerfearon. Nerfearon la peor pesadilla de todos, el martillo ancestral. I think they're going to be really powerful and effective. And next we're going to go over to the sorcerer. ¿Qué es ira desenfrenada? Ira, me imagino que es ira desmedida, que es la pasiva clave que hace que tus habilidades principales hagan 135 de X más de daño. Ojo, le metieron 2 fixes al sorcerer, pero no dice nada sobre... Todo el daño del bárbaro no nerfean, en general. Le metieron dos fixes al sorcerer, pero no dicen nada sobre la bola de fuego que te teletransporta a otras instancias. Corrección de errores, bueno, eso no me preocupa mucho. El bárbaro va a estar nerfeadito, muchachos. Y una vez les digo. No hay más tele por infinito para la sorcerer. A hablar de los updates y de las clases, las mejoras y cambios, mejor dicho, porque mejoras no van a ser como tal. So first we'll start with the Barbarians. So I like Dust Devils. I've liked them for a long time, and not just things like Dust Devils, but all those types of extra affixes that spawn things. So here's an example of Wind Slasher. This is a legendary that we updated. So it's the double swing legendary that spawns Dust Devils. Se cambiaron ahí ese aspecto, loco. Lo bufearon un poquito, pero sigue siendo una mierda de aspecto. La verdad no creo que se use mucho. We're updating this now, so every single time that you cast double swing, it does a Dust Devil. And instead of every other time spawning 1, every other time spawns 3. So now instead of going hit, then 1, then hit, then 1, it's 1, then 3, then 1, then 3, which means a lot more. Oye, es cierto, resistencias en guantes, mira, Fire Resistance. Y Maximum Life, de hecho. What the fuck? Sí, el arco tenía vida, el arco del rogue. Ah, sí, ahora que lo mencionan, cambiaron la forma en la que ahora usted puede, como los afijos del orden, porque antes salían en unos ítems, antes salían en otros. Ahora eso va a cambiar, ya no va a ser como antes. Pues puede que hayan afijos que normalmente no salían en un ítem y que ahora sí van a salir. Druid, for example, a thing that has been long complained about to me is that lacerate isn't up to par to other things. So there on the left is what you can see exists today, where the upgrades for lacerate are, the first one is you heal for a little bit for every hit, and then it's doubled when you crit. And then the next upgrade is that its initial strike crits and does a little bit more damage. We're just merging those together. So both of those combined is going to be your first lacerate upgrade. And now we added a second upgrade there where every time that lacerate crits,
all of your shape-shifting skills are going to deal more damage for 10 seconds. Los up to 40%. shape-shifting, So ¿qué now we're rama de adding a habilidades very es? strong, potent multiplicative damage ¿Qué bonus, categoría? buff after Es last donde rate. So now, está last Rabies, rate, it's going to give you rabia, si vulnerability, no me equivoco. life leech, ¿Las de ira, creo que crit, se and then llaman? a ¿Algo así? potent damage No, buff for a rabia, while rabia. after you cast ¿Dónde No, it. la está la familia. que...? Cooldown reduction La on familia, you ¿cómo se can llama? Ah, cierto, Son de sí, ira, no, creo. actually have like a build no me going on. acuerdo. Next, the Wrath, sorceress. So sí, here, creo que instead sí of era just text, I'm la actually de ira. going to show you some videos. The first one is going to be showing that frozen orb El change update that para we el talked bárbaro about. es un asco, weón. Here, so basically you can see here that where the person Ah, is mira, esa es targeting with their cursor is where the el frozen Frozen orb Orb is going to explode. So now you can make it point blank, you can make it far away. You know, it's going to be wherever you go. And for you controller players, que this is ahora gonna interact just like se va a other mover skills where conforme it just goes to an hacia donde enemy, usted and if there's vaya. nothing nearby, it Donde just está goes a set apuntando, distance before básicamente. blowing up. Next, we're going to be talking about the unique. So, prefacing this unique a little bit before we show the video, the basic idea is conjurations are cool and frozen orb is cool. And what's going to happen with this unique is frozen orb is going to have a chance when it explodes to spawn conjurations. En consola es hacia donde tengas el joystick apuntando, Crayo. Orbs at enemies. So now we're going to see this in action here. So it's called Fractured Winter Glass, and this video is just the person casting frozen orb with this unique. So at first it's like, okay, it's fine. You see a couple conjurations, right? But then as you go on, Es un ítem único nuevo, no es irónico por aquello. Spamea conjuraciones, weón. Uy, muy bueno. Eso está rotísimo. Mira las hidras. This is all just from throwing out frozen orbs. Mira el rayo, lol, So weón. it's like when I place a Va a estar firewall, rotísimo, my firewall makes a weón. meteor. And my meteor makes a firewall. Yes, but conjurations. But conjurations, yeah. Hydra throwing Rocky frozen hit orb. Firewall exactly. sounds cool too. Yeah. Like that. 94% Okay. chance to launch Frozen Orb. But yeah, so this is an example of one of the cool uniques that we're adding to the game. Next, let's move on to the Rogue. So we're also updating some class mechanics and other things. Inner Sight has kind of been eclipsed by other things in our game, right? When we first made Inner Sight, you know, it triggered off of trying to, this idea that you were going to target a single enemy, pick on that enemy, and build up this gauge, and then you have unlimited energy, and unlimited energy was supposed to be this really crazy, rare thing that was not, de crítico te da, weón. It turned out that's not really the case through itemization and other things. You can kind of solve resource a lot easier Pero nowadays. si necesitaba ese crítico el Rogue. Yeah, and it's fun. We want people to do that. So we have to update our other systems in accordance to that, which is Un kind of Rogue what we're ahí doing here. So presente que lo now, sepa. you don't only have to hit the marked enemy. No veo You que can sea hit- tan you can trascendental. target your Obviamente el sight off of 25% everything. está So as you're loquísimo, blowing up pero waves of enemies, you es que still el wanna Rogue ya make sure hacía you're hitting the críticos one that's muy targeted, but now you'll get a easy little bit of gauge off of mi any enemy that ignorancia. you hit. And now in addition to that, the payoff is better. So not only are you going to Sí, get that acá- you're also tiene gonna get energía 25% ilimitada. crit chance boost. Ahí acaba So now de, you're gonna be hitting Ah. acaba de hablar when Soldrim, you're dice in que no. your sight mode. Unlimited So now Energy, there's mira. actually a damage component there, Sí, so pero you no can sé, addition no, to the no unlimited creo que energy. sea tan útil. A ver, That's ya está Necromancer. roto, So pero like I said, Book of the Dead is getting upgrades. I kind of picked one slice from Necro. each part from each minion type. So here you can see your Skeletal Reapers, the wind-up attacks now can reduce your one of your active cooldowns by a pretty chunky amount. Reapers 3 wind-up seconds is attacks insane, now but there'll be a number that'll make sense there. Maybe it is cooldown by- 3. Oh, loco, Next vea, one for the mages, you know, te one va a of the reducir upgrades used to be el that they primer, made la primer frozen enemies vulnerable, and now they just make everything vulnerable. rama So de actually, if you want minions, cold mages to cada solve ataque del vulnerable minion for te you, va you a, pretty much can, just with this upgrade. bueno, de los And last but Reapers, not de least, los we que have tiran the Iron vientito, van a Golem. So reducir el Iron cooldown Golem, por now 3 that when you tell it segundos, to go loco, con somewhere and cada do that ataque. slam attack where it pounds Está them out, buenísimo. it'll also pull in enemies, very similar to corpse tendrils, so it's not as required. Los you know, put that on magos, your los mark, you have maguitos de another way hielo to kinda get that van a effect. aplicar Another thing I vulnerabilidad didn't put on the slide por that I 4 wanna call out with segundos, que golems está that'll make buenísimo players eso. happy. Golem now, while you're CC'd or at Está any súper time, bueno el este golem- cambio. it's going to make Sí, both your el golem de and you hierro, los unstoppable. ataques del golem So de now you have hierro another source van a of pulear a los unstoppable enemigos, necromancer, loco. for minion builds. O sea, que los van a stackear en un solo Yeah, lugar. it's a buddy cop situation. Yeah, right. You and your buddies friend going there, and just- taking people out. That's right, I Yeah. love it. Yeah. That's awesome for a Golem Mancer. Está build, for sure. fuerte Yeah, esos yeah. cambios para el negro. A So ver. next, like I was saying before, flat damage attack effects, Flat dust damage. levels, and Daño earthquakes base, are gonna por be así your friends decirlo. now. So before, these legendaries did not scale very well. And what I mean by that is that the damage that they did was fixed. So if you got like a dust level or earthquake or whatever, you got that legendary at like level 25, the damage that it did was just a number, and that number didn't really go up with you or scale with you in a meaningful way. Now, under the hood, all of these things are going to be scaling based off your weapon damage, which means that these things will scale with you as a man. player and be much more viable now. And I believe we can zoom in on this example I give. So this one is Dancing Bolts. I'm actually running this legendary right now, my Lightning Storm Druid. So you can see that, you know, it's the same legendary on each side.
this is me just changing out my weapon while I have this legendary equip. This is in Season 4, so you can see it does an amount of damage on the left, you know, about 5,400 there. Esto está rotísimo, loco. ¿Se acuerdan que antes, dependiendo del ítem que usted utilizaba, un aspecto podría tener más, mejores stats o peores stats? Arma de 2 manos. Sí, arma ajá, ahora esos aspectos van a escalar con las armas que usted tenga equipada. O sea, van a escalar según el daño que haga el arma. Según el daño que haga. Sí, pues o sea, si es 9.25 va a ser el máximo de daño. Sí, pues sí. Bueno, ese cambio está bueno, pero no me interesa mucho, la verdad. No influye tanto en el endgame. No influye nada en el endgame. Pero está bueno para la etapa de leveling y que tenga alguna utilidad el poder de objeto. Yeah, you can temper 2 more affixes on them. There you go. Yeah, they got 5. That's right. All right, so last but not least is opening up designs. Like I talked about, one of our goals here, make things more generally useful, less restrictions. We can zoom in here. So I have 2 examples. One is Azurath here on the left, a unique sword. So 2 things going on here. First, you can see before it was that your core skills have a chance to freeze enemies and deal a bunch of damage to them. On the right, we've removed the core skill requirement, and now any of your skills can have a chance to freeze enemies. So this means you can use it on, you know, like charge and other similar things like that. Where Pero ahora, en ese, por ejemplo, ya no se va a limitar solo a la habilidad principal. Ahora es cualquier habilidad la que va a congelar a los enemigos. Ya no es solo la principal. Si hacía falta, weón. Sigue siendo un poco caca la espada, pero al menos es funcional. Next one is Opportunist. This one I'm really excited about. I think I'm going to play a rogue this season. So on the left is the old version, where it says when you break stealth with an attack, you can drop stun grenades, right? And then those grenades deal damage and stun enemies. No, esto es de rogue. We've removed a lot of these restrictions and made it more useful. So now it's when you enter or break stealth, and you don't need to break stealth when you attack. So anytime that you cast stealth or go into stealth, you're going to get 2 sets of these, and it's just going to be when you go in and out, and you just get stun grenades. You also notice that this is a tuning thing, but the stun duration on stun grenades has been buffed. It's a second now. And then we also did a thing that I'm really excited about here, where every single stun grenade legendary ¿no? De las will granaditas. increase the damage of your grenade skills, and all of them are going to have this. Eso le mejoraron el daño y el tiempo que stunea. Ahora es un segundo. Antes era la mitad de un segundo. Going to incrementally increase your grenade's damage as well, to a point where you'll be doing a lot more aparte de eso, damage in your build. te incrementa entre un 25 y 40% el daño. Daño físico, decía. Elixir of Death Evasion is being removed from the game. It's dying and it's not coming back, just like you will in hardcore. Flame Shield. We've also activa cuando se activa cuando tienes el daño fatal, que es lo que hay ahora. Y ahora it's going to automatically activate when you lose a certain amount of life, and then it has an internal cooldown on that. 30 segundos. We've heard from the community kind of loud and clear. They really want hardcore to be hardcore, and so we're going to deliver on that. 30 segundos de cooldown solamente. What the fuck? You know, Sanctuary is a very scary place, and you won't have those fail safes to keep you alive anymore. Así que antes solamente se activaba por cuando te aplicaban daño fatal damage. Please let us know what you think. The class team is particularly excited about what's working for you, what's not working for you. Feedback carefully. Que van a estar vigilando el feedback del PTR. Looking at things like tuning and balance. We know that things are going to be pretty wacky in this brave new world that we're going into. We're also looking for what changes really made the game more fun to you. You're going to see a lot of them. Okay, sí, están diciendo que ellos se están interesando más por ver en las clases individualmente qué es lo que te gustaría ver que no llegó al update, por así decirlo. Están hablando del feedback en general, que lo que van a estar buscando. Los rubros que van a juzgar ellos del feedback en general de las personas. There is like ton of information for classes, and it's funny because everyone's treating this PTR feedback slide as if we're done. No. Right? There's more. There's a lot more. I'm sorry. He hasn't even gotten started yet. As the chat calls it, Joe Piper, Rap God, has not spoken yet. A ver, parece que el mago va a seguir siendo la clase más fuerte para la otra season, ¿no? Endgame.
specific. Que ver el Necro también, el Necro le están metiendo mucho cariñito, bro. A los minions, más que todo. We're going to talk about some A ver qué tal va a quedar. Posiblemente sea mago y necro, posiblemente. Changing at the same time. You'll see on the PTR we've made adjustments to world tiers, and that we've changed the XP modifier that you get for opting into certain world tiers. So, so the reason why we're doing this, we want to get players to endgame a little bit faster. So we've made an adjustment where World Tier 2 now goes, instead of giving you 20% bonus XP, it gives you 50% bonus XP. World Tier 3 now gives you 100%. Bro, ahora dependiendo del tier donde están, bueno, eso siempre ha estado, pero van a aumentar la cantidad de experiencia que vas a recibir en cada tier del mundo. Van a aumentarla aún más. Sí, lo van a aumentar aún más, sí. O sea, que no escuché bien los porcentajes, por lo menos voy a ver el que dijeron del tier 4. And experience more of the end game and have a little less emphasis on the level up process. Being like a lot longer as it is. Quieren acelerar el proceso de leveleo, mira. This is our stated intent. We want more players to be able to reach level 100. We want them to get more of these level 925 items. We want them to start seeing more greater affixes. We want them to dijeron que para resumirlo, o sea, en cada tier aumentaron la cantidad de experiencia que vas a recibir. En tier 4, ya sería el máximo, normalmente se recibe un 200% más de experiencia de lo que se recibe respecto a los demás tiers. Ahora va a ser 250% más, aumentaron un 50% más. Would be really, really great for the game experience. So, with that quick little thing out of the way, let's go ahead and jump into the first major update we have planned that you get a chance to see on PTR. Helltide's update. We made a significant update to Helltide. Now, I think that everyone will remember that in season 3, ahora va a haber mareas en tier 1 y 2, loco. Where now they're basically up for 55 minutes out of every hour. There's a 5-minute gap between each Helltide experience. Entonces desde bien tempranito se va a poder ir a farmear Eso podría llegar a cambiar todo el leveling como lo conocemos hoy en día. The Blood Harvest regions where the armies of Lord Zir were marching across sanctuaries. We all recall from quarter 4 of last year, and capturing people and draining them of blood. That was we thought that was a really fun, frenetic, like social experience in the overworld. Like it's just up First summon and materials drops during the tide, and summon bloodseekers as well along the way, and getting good rewards as you go. It was just a Bro, van a meter eventos en la marea para poder invocar jefes y demás cositas como los eventos de temporada por ponerte un ejemplo. Los de la temporada de vampiros, ¿no? Ajá, sí, correcto. And governing stones and continue to just get more rewards from that experience. And again, pues estaría genial porque la cosecha verde fue una dinámica increíble para la gente, le encantó. Actually, I think it might be even easier if we could just throw to Ruben potentially, who I think might actually be able to be in Helltide right now. Yeah. Fantastic. Looks like that's the case. So we want to take some of these ideas back to Helltide. Hello. Yes, you're going to get destroyed. We want to take some of these ideas back to Helltide and make sure that our overworld, exciting, demonic invasion experience that players get to go through here is just more fun. Esos son uno de los eventos nuevos que van a meter, es el altar ahí que está. That was a giant hellborn belching a bunch of enemies up. So a bunch of things have changed. Uy, le hacía mucha falta un evento de la marea, güey, total. So one of the things that we did is we add this new idea of a threat system. Now you'll see the eagle-eyed among you can look to the left of the minimap. Thank you, Ruben. Can look to the left of the minimap, and you'll see a horizontal bar segmented in 3 pieces next to that kind of like half-completed pentagram there. As the players are killing no, ya entendí. Lo que están diciendo que conforme vayas matando más enemigos, más como que no la dificultad como tal, sino las oleadas de enemigos que te van a aparecer te van a aumentar más. As they kind of like roll through the space. And they're gaining threat by doing anything. If they're opening tortured gifts, if they are killing regular monsters and elites, they're always earning more threat for the things that they do. Mira ese símbolo que hay ahí de esa cabeza demoníaca, weón, en el minimapa. Tiene como un cachito más grande que el otro, ¿no? Now, once the player is gotten towards the end of this, like they actually have, when the armies of hell have been fully alerted. También la bro. I think we might actually hear soon potentially. I guess we'll have to see. But, no va al cuerno, weón, hijo de su madre. The fact that the armies of hell are basically coming for your blood, right? They're coming for you at this point. Vean el símbolo es el pentagrama que está debajo del
de las piedritas y también el otro, a la parte del mapa, que aparecieron como dos rubros nuevos. Que esa barra supuestamente es el medidor ese de los enemigos que te van a salir, que ahí de hecho le acaba de salir, que conforme vas matando más enemigos, te van a salir más oleadas de demonios. More invasions and ambushes are going to start to occur at this time, you know, and it's going to have a kind of cap-off event towards the Se end. queda bajando la barrita. The threat is draining while this event is occurring. So you kind of like reached that Sí, mayor facilidad para conseguir almas, total. The minions of hell are coming for you. Bueno, cenizas, porque almas al fin y al cabo las van a dar los elites. Pero hay que ver cuántas almas pide hacer un upgrade. No, y a ver el tema de las rosas también, porque ahora van a salir un montón de legendarios más fáciles y va a pasar uno más pendiente de la mejora en legendarios. A ver si todavía se van a seguir utilizando, ¿verdad? Porque como dijeron que van a eliminar materiales. So yes, and now one of the Hellborn has managed to appear. Hellborn are they're very much a similar creature to some of the. Entiendo porque siempre ponen un noob a jugar. Parece un vampiro. Y supuestamente ese men es un creador de contenido, ¿eh? They have great drops. Pero pues, what the fuck. Que no lo one-shotea así ya como lo hacemos todos, weón, en el endgame. Pero parece un boss eso, capaz que es duro. Pero no tenía vida de boss ni nada por el estilo, era un elite. Bueno, no sé hasta qué punto puede ser tan fuerte, ¿no? Siendo un elite. Era como un jefe de la marea, el que sale al final de cuando llega al final la barrita esa del pentagrama. Ese es como el enemigo final que te sale, como en los eventos, que siempre hay un enemigo al puro final. Vampiro de la Season 2. Algo así. Tenía cara de vampiro con su... Creo que era un nigromante, ¿no? Like in that situation, you'll also get a chance of getting random boss summoning material. You know, and we find more opportunities through different parts of the experience in like local events. Like when you're going and just finding events and you manage to complete the mastery objective of an event now, there's a chance for you to get a boss summoning material there. Están hablando sobre lo de los materiales que ahora te lo dropean prácticamente todos los elites y tienen posibilidades, tiene cierta cantidad de posibilidad que te lo dropee, o sea, tampoco no es que va a ser fijo siempre. Saying specifically in just Nightmare Dungeons to get Distilled Fear or something else, right? So yeah, I think those are going to be some pretty fun updates for the players. That's obviously pretty not exciting. everything. Yeah. So so another thing that we're doing as part of this is that we are adding a new boss. Va a haber jefe nuevo. Andariel, Andariel. So you can now fight Andariel. She is summonable by defeating the Beast in Ice and Lord Seer. Beast in the Ice y Lord Seer, weón. So we want to make sure that players have la misma tabla de drop de Duriel, weón. Really powerful uniques that Duriel drops, but also for that shot at getting those uber uniques. Without always requiring players to go back to lo que pasé yo matando a Andariel en el Diablo 2, loco. Andariel nos da Uber únicos al parecer igual que Duriel. Ya hay dos bosses que dan Uber únicos. Técnicamente cualquier jefe te puede dar Uber únicos, pero ok, seguramente va a tener el mismo drop del Duriel. Vamos a verla. Andariel ya estaba hecho, ¿no? Ya esa la matamos en la campaña. Solo la están reciclando. Oh, vela, ahí está. I want to say the fight's been updated too. It's not exactly the same. Qué lindo, Andariel. Ve que está demasiado OP. Los recuerdos del Diablo 2, bro. Una pura nostalgia. Sí, cuando salió en la campaña uno era todo feliz peleando contra ella. No, y también que para farmear runas, loco. Me acuerdo en Diablo 2 pasé dándole a Andariel como degenerado. So one of the things that we're going to be talking about in just a minute is a new feature called the Pit. And inside the Pit, you're going to be earning Stygian stones you'll be able to use to summon higher level versions of all of these bosses as you go deeper into the experience. So we think this is extremely exciting. It provides another way for players to be able to express their build strength, and going and fighting these bosses are going to provide much greater rewards. In fact, when you kill one of these new very powerful tormented versions of these bosses out there, they are going to give you one resplendent spark the first time you kill
any of them. So of like all the ones that you can summon, first time you kill one of them, you're going to get a Resplendent Spark for you to use in the future. Now, ¿Qué se ve eso? Melkor, ¿entendiste algo? No entendí un carajo. Just go ahead and well, I guess we can talk about it. I'm going to speak to it actually. Yeah. So we've been getting a lot of feedback from like our experience with the Abattoir of Zir. You know, so towards the end of season 2, we had this like really difficult like dungeon dive. We were going against again forces of Lord Zir inside this experience and fighting Bloodseekers and kind of racing the clock. And that was a pretty fun experience. No le puse atención, sorry, pero ya lo volví a ver. Cuando mates uno de esos jefes por primera vez, te va a dropear una chispa, loco. Pero solamente la primera vez que lo mates. ¿Te refieres solo a Andariel y a Duriel? ¿Solo esos dos? Sí. Dijeron jefes en general, no especificaron cuáles. De hecho, ahí en la hojita que dice ahí Boss Letter Updates, no dice cuáles en específico. Vale. O sea que vas a necesitar matar 4 bosses para hacerte un Uber único. Por lo menos va a comenzar con un Uber único desde el puro principio. And there's hundreds of levels of this, and the monsters that you will begin fighting immediately are all like right at level 100. Do we have a video of it? Yeah, let's see what we got. So we have Ruben like kind of near live, there. Yeah. Perfect. Yeah, good. We have the live play with that awesome debug text. Yeah, there it is. Yeah, with the awesome debug text. Everybody, it's PTR. Look forward, and we're talking about dev stuff right now. This is what it looks like sometimes. So so we see here that Ruben's coming here. He's already done the rift before. He's going to go ahead and just open up a tier 1 Artificer's Rift, and we'll see how this goes. So going to spend 1 rune shard to do this. What the That's going to open up right here in Karagar, and we're going to go. There's a little bit of a stacking issue there. Yeah, we're going to have that fixed too. Again, sends that feedback, everybody. And you're going to dive into your first pit run. Now, como un dungeon, sí, como algo similar al Gauntlet. Randomized layout filled with random monsters. Pero no terminé de entender qué era a qué se refieren con los pits. Oiga, eso no es el primer Gauntlet del primer dungeon que salió la semana 1. Es como el mismo paisajismo, pero no es igual. Ok, sí, es que se me pareció ahí esa parte. El formato más parecido al matadero que el Gauntlet. Sí, The Pit se llama, esa cuestión se llama The Pit. The Pit Guardians Mania, Artificer Master, The Pit Guardians, The Pit Warchains. Creo que a los jefes que se referían son a los jefes de Pit, los que te van a dar las chispas, pero no estoy seguro, vamos a ver al final qué es lo que hace. So that every time you die, what actually ends up happening is you add 30 seconds to your timer. So you're son fallas, weón, son fallas, pero hay que ver qué nos dan o qué onda. At the end of the timer, you're not ejected from the pit. Like if you don't actually manage to keep time with the timer, you just don't get the mastery objective completion. And the mastery is tied to Masterworking materials that you'll be using to go through the Masterworking process. Defeat the Pit Guardian. As Charles referenced earlier, is the place The Pit Guardian sería el jefe al final. Creo que ese es el que te va a dropear. Jugar ese rol. Sí. Bro, ese men es muy noob, weón. No puede ser cierto. Creo que ese The Pit Guardian es el que te da la chispa, no son los jefes de mundo, los secos. Creo que son estos. Pero solamente si son estos, sería solamente la primera vez que lo matas. Y ya se le va a acabar el tiempo y la meta ya como un cuarto la barra. Es como un evento, o sea, ya va muy bien antes, el tiempo va, o sea, va sobradísimo de tiempo. ¿Te acuerdas? Es como los eventos que vas matando monstruos y completando el evento. No mata al que bufea, ahí está. Ok, te dan una penalidad de 30 segundos, te penalizan con 30 segundos y te mueres. Tier 45 Nightmare Dungeons are not, the most challenging content in the entirety of the game. It goes up much higher than that. And the pit does as well.
as the pit can go like well past. Si no me 200, so you can be equivoco, fighting había level 200 un monsters, level 250 había monsters as you go deeper into the un experience. tipo de So, contenido okay, similar looks en like, Diablo Ruben's 3 making parecido a pretty esto, good ¿no? time rolling Sí, through las this. fallas de I toda think la we vida, saw weón. earlier that Ruben Si es que actually yo Diablo jumped 3 no into a lo portal jugué, to bro. move to a different area. Yeah, he did. Yeah, you can't finish an entire. Pues vamos a ver si pit tiene run inside, relación like, that alguna first- con la that first recompensa area. o manera You de... kind of are expected to like move on, but you also don't need to kill everything in either of these areas either. Es There's una a falla de good Diablo amount 3, of dice Pedro creatures in Killer. both spaces. Ah, ok, sí, lo ignoro por completo. Diablo 3 solo jugué la campaña, no le dediqué mucho tiempo. So the idea is to try and find that level in the pit where you can go pretty efficiently and quickly, but No where you're llego pushing al hard so you can jefe. get better rewards, right? Right. Okay. So Ahí se Ahí abre está para ir el al jefe, jefe. so you ahí managed está, to, ahí managed to está. do it. Okay, let's not get too excited. All right, so yeah, so now Sí, you guys are going to go está and fight sobrado de the tiempo. boss Atento, in just a atento, moment. escucha. Now, the second thing that's different about the pit that we you start to see it a little bit. Yeah. There's different from what we've done in AOZ in the past. Is that occasionally during a pit run you're going to be confronted by another major boss or villain that you've seen. Like you'll see their echo occasionally appear just for a moment to perform a big attack. Big sweeping attack, or that you're going to have to like avoid or deal with while you're dealing with the boss you're already fighting. And this is happening throughout the duration of the pit as well. You know, and as you go deeper, you'll see this occasionally a little more frequently at the same time. So these are just another complication, like another thing that you're going to be thinking about while you're playing and trying to like remember the sorts of patterns. Eventually, you'll see a couple of these appearing as well. You know, so like you'll be dealing with that like that El kind of tiempo pattern sigue following contando, ¿no? as you play deeper and deeper into the pit. Yeah, I'll so, say so it's kind of like Okay. Elias, for instance, like a shade of Elias can Yeah, appear so you can come and do an attack. just Yeah. do an Ahí está la attack in the chispa. middle A shade of Lilith can appear as well. A shade, Yeah, yeah, a shade of Sí. Lilith can also appear, Yeah, which is so pretty cool. these are definitely tough, tough things as you go deeper and deeper, and eventually you might see a couple of them as well in combination. So okay, so here Ruben killed the Sí, boss. estos son los que te van a dar una chispa la primera vez que This matas. version that we're looking at right now, where the items they're dropping are not actually ancestral, but that's not the case when players will be playing on the PTR. You all see ancestral items as the rewards for killing the boss here at the end. And then after that, when you open the chest, you're going to see that there's a bunch of obdusite that popped out of it, which is a masterworking material. You know, I think he got 5, you know, from the first run. So as you go deeper in the pit, there's basically 3 tiers of No, pero mira que no. materials that you're going to be able to Ahí no le use. luteó una chista So there's the, resplandeciente, there's weón. the obdusite, there's Claro, the son Ingrid, and then there is the neath iron. So these are available as you go deeper and deeper into the pit experience. I think obdusite right now is like Son los tiers 1 materiales to para 20. los nuevos You know, you'll be crafteos. getting like amounts of obdusite. As you go from like 21 to 40, you get amounts of Ingolith, and as you go to neath iron and Voy a beyond, tener as que you go to, like, volverme y ver 40 bien, and o beyond, mejor you're starting to esperamos see more and more neath iron. a las And notas these a things ver can cuáles also son los be, like, jefes que te van a condensed down dropear to una lower chispa level cuando los materials matas that por you primera need vez. for Pues. resetting a No me masterwork quedó item claro. starting at a lower level. So you don't have to go back to the low level. No, you can no, stay no. at the high You can and stay at a higher just level as you trim go. it, yeah. But to be clear, if you want to get to that rank 12 Todos los que están en masterwork, YouTube really the regálenme best un me possible gusta, items, you do parceritos. need to be Se les pushing agradece deeper mucho y me levels ayuda of the pit. muchísimo ahí You para can't el just algoritmo. continually farm level 1. You want to push to that efficiency bet that you said. Push yourself to your limit to get the most materials per hour. Dejen su pulgarcito and just, arriba. you know, really fight that hard content to get the best items. That's correct. So yeah, if you want to go through that process and like really get those the best items available for your build, you're going to want to go through the masterworking process, maybe even probably more than once. Se Almost agradece, certainly se more than once, agradece toda esa right, to get ayudita. the absolute very best items. You know, so we think the pit's gonna be it's a really fun experience. It is it's very extendable, so it goes pretty deep for players. And again, as you're going, you're getting these Stygian stones as you play. You know, like as you get deeper into the experience, you're gonna get those. You're gonna get the ability to go fight Las those level 200. Estas stones para qué tormented sirven, bosses. weón. Mira, mira, mira. So, like, level Dice- 200, tormented Dice que versions son of our para shaman, you know, so on and invocar so forth. All of these, versiones bosses have a, Level de cada uno de esos 200, jefes, hasta weón. level unique 200, items as loco. well. So now there's even more reason to want to go get some of these creatures on farm, and they have better drops. They more prolific. In terms of Ladder drops. They drop boss. many more items as you're going through this. So there's these are going to be huge challenges for players to go and try to chase. Again, just in season 4. You know, so that's like the current look at some of the things we're working on right now. Un We're Uber boss. really very excited about. Yeah. Archie Uber boss. On the content side, right? Yeah, we're hour and a half in of all the content that we just walked through with season 4, and as you know, Adam had mentioned earlier, you know, we haven't even gone through all the class updates. You guys will actually see that. There's a lot more. You guys will actually see that next week. Normally, we do have a blog and patch notes kind of available like a day or two after a campfire chat.
I am asking the community if it's okay if we give it to you guys next week, because the only reason why is that they're huge. And we actually need to make sure that we get all the information in there. You guys Están diciendo que todo lo que están hablando hoy lo van a resumir en unas notas que van a subir mucho antes de que empiece el PTR. De las notas que siempre salen después de los Campfire, básicamente. Marica, se vienen muchas cosas, weón. La verdad es que está brutal, o sea, sí hay muchas cosas que decir en el aspecto negativo, pero lo bueno es mucho, más que lo malo. Va a ser el pregunta y respuesta. El Q&A. I can't imagine there's any questions. ¿Qué pasa con el comercio, weón? Es lo único que me preocupa a grandes rangos. ¿Va a haber un personaje nuevo? No me jodas. No hay personaje nuevo, amigos, hasta la expansión. Tengo los pezones de punta. What will happen to current items after this rework, because obviously we're now changing a lot of things from our past items going into Season 4. Yeah, so all of the items that you currently have on your characters or on the Eternal Realm will be flagged as what are called legacy items. And this means that they are not able to interact with the new systems of tempering or masterworking. They'll continue to function as they are, so that they're not going to break, they're not going to be re-rolled or changed in any way. They're just kind of say, hey, this was an item that, you know, in the old system, but if you want to engage with the new system, find those great Sí, para el mundo eterno, pero los ítems que te quedan de ahí, de este season, van a ser ítems de legado. Para los de mundo eterno, pero igual no les van a servir de mucho. Everything we just talked about. Everything we just talked about, Toast and Pen, is going to be available in the Eternal Realm. So, and this will start with Season 4. So, if you are a person that just only plays on Eternal Realm and you have a character already there, of course, you can just immediately start engaging in everything that we just kind of talked about right here. J Corsair 19, does the Masterworking just increase the total range of the roll, or does it get you closer to a max roll? So it increases the current value. So if you already had a max roll, it keeps on increasing. So as an example, you had an affix that could have rolled between 50 and 100, and you had a value of 90. Every time you increase it, it's going to increase that 90 by, or let's say you had it at 100, just to make the math easier, because quick math. If it was already at 100, the first Masterworking upgrade will take it to 105. Even though the base roll range was just up to 100, you can continue progressing past that. If you had it, down at 50, it would go from 50 up to 55, and so on. Arrow 1357 just asked, like, what about season? Like, is this? Sí, acaban de preguntar que qué es lo que van a hacer los eventos de la season, la temática. Dice que todavía no van a hablar de eso. O sea, el PTR básicamente va a ser para probar los cambios masivos que hicieron ahora en el crafteo en general, pero no van a meter nada del Season 4, nada de los eventos de temporada, nada. Solamente va a ser para lo que vimos hoy. The Season 2 updates where we talk about like vulnerability damage and the many changes we have to make to kind of like get that into a better spot for the players overall. You can see like the amount of things that we did are kind of all connected in a lot of ways, and it's important they kind of come out together. It's difficult to do one thing in isolation, so a lot of teams worked together to kind of like bring this update and get over the finish line. So yeah, it's a huge lift. But there's more things to talk about later on. Yeah, for the season. Thorag the Warrior says, can multiple affixes increase per masterwork, or only one affix per masterwork? Right, so when you're masterworking, most of the ranks will increase all of the affixes on the gear by a small amount. Sobre los rangos de que van en el 4, el 8 y el 12, que son donde hay una posibilidad de que te aumente más de lo normal el porcentaje que te aumenta con cada rango de mejora, solamente va a aplicárselo a un solo fijo. Yo pensé que eran dos, pero no, solamente a uno. Acaban de hacer esa pregunta y acaban de responder. ¿Eso es aleatorio? Es aleatorio, sí, pero solamente se le va a aplicar a uno. The nature of masterworking, you're going to get a different result every time you go through that process. So I've seen a lot of people actually mention this in chat, and Riker also just mentioned. No, artista, eso no lo tocaron. And they're asking, is it just me, or was the camera more zoomed out in the dev build?
actually. Oh, we didn't even talk about that. Actually, wow. Okay. Oh, you go ahead. Go ahead. In season 4, the camera will be more zoomed out, and there will be an option. You can have what we had before, or you can zoom it out a little. So, se va a poder hacer un zoom out mayor del que tenemos ahora. O sea, a ver todo un poquito más lejos, que genial. Se lo acaban de preguntar. ¿Quién sabe si de verdad fue una pregunta que le hicieron o es algo que ellos mismos están ahí tirando? Pero acá, porque uno de los desarrolladores dijo, no, se nos olvidó hablar de eso. Y ya, justamente ahí empezaron a hablar del tema. Porque apareció en una de las cámaras de cuando estaban mostrando los cambios nuevos en los personajes cuando están jugando. Yeah, so we've talked about this before. We're very, very excited about bringing an armory-like feature to Diablo 4. You know, we've been hearing the feedback since the gauntlet went up, which we're very excited about, and we see that there's an opportunity here. We don't have anything to announce today, but it is a thing the team has talked about. Like the UI team is very excited about. It's a thing we definitely want to move on at some point, but nothing to announce. Yep. That one, I lost my track here. Do you have any intention of reviewing? I'm sorry, this is from Vix311 or 3II. Do you have any intention of reviewing class optimization? Examples like give more customization points or put Paragon after a higher level than 50? So there's a number of things that we're talking about for the future. Como acaba de preguntar que si van a ver si van a aumentar la cantidad de Paragons o puntos de habilidad y cuestiones así después de cierta cantidad. Creo que se refería al nivel máximo al 100, no estoy seguro. Y le dijeron que tal vez puede que sí, tal vez puede que no, pero que van a hablar más de eso cuando llegue una futura expansión. Loot filter in the current version of Diablo 4 stems from the problems that we initially mentioned with we really do just flood you with items, and it's like sifting sand, right? You need to look through all these items, and the one response is, hey, a loot filter could automate all this. We think in this new itemization world, where we are simplifying it in a lot of the ways that we already discussed, reduced number of affixes, simpler affixes, the item power, once you get to the late game, always dropping at the max, will help to alleviate a lot of those concerns, and it will make parsing through the items a lot easier in this new system. Literal, no va a haber un filtro de loot porque ahora es más fácil agarrar y ver los ítems que te sirven. O sea, se salieron por la tangente. Esto está horrible. No, pero es que también hay que acordarse que disminuyeron la cantidad de ítems que te van a salir. Pero no es una defensa para decir que no me puedes poner un filtro de loot, weón. Tienes que ponerme un maldito filtro de loot. Bueno, sí, eso sí. Son unos jodidos. ¿Cómo no nos van a poner un filtro de loot? On the ground. Like even that's going through a bit of revision before. O sea que no hay planes a corto plano, a corto plazo, mediano plazo de poner un filtro de loot, gente. De una vez bajarnos de la nube de que va a haber un filtro de loot. Por el otro lado también pueden ver que ahora sí quieren, los manes estos, ellos mismos dijeron que van a tomar en cuenta cosas que no agregaron que no van a agregar en este update para la gente que juegue el PTR. Entonces, y en todo caso pueden tirar eso como feedback y porque fijo va a haber muchas más personas que tienen ese mismo malestar o quieren que implementen algo similar. Entonces, por lo menos ahora pueden dar feedback sobre eso. No RPG sin filtro de loot. As you go deeper in the pit, you're going to get more legendary. Pipe a jugar en el PTR, por supuesto, Henry, ahí estaremos. More chances of getting things that have better, greater affix potential. You know, so that's really more the way that we're handling that. And then, of course, the Masterworking materials that we're using to juice up all of your items. Drummer Boy had asked specifically, can you do groups with in the pit? Yes, you can party in the pit, yes. Yes, okay. And then, let me see. ¿Puedes ir en grupo a hacer las fallas? Dijo que sí podía. From within chat. Are there any plans on that or any progress regarding that? So we have been talking a lot internally on the team about social updates and things we want to talk about soon. But we definitely hear the desire from the players that they're looking for more ways to kind of get into groups and to form pairs with people online as opposed to just talking in local chat or trade chat or trying to reach out that way or just going to Discord or just going to external sources. So we do have thoughts on things we want to do to kind of help that process along.
but nothing to announce for Season 4 at this time. Yeah. I know there's also there's some comments about like the store, the shop, and things like that with related to items. There's actually, I know last time we had a Campfire chat, I had mentioned like, hey, our team that focuses on like the product team has been taking in a lot of feedback. There's actually going to be some changes here coming really soon that will be offering up new opportunities for people to use some of the platinum that they may have obtained in the battle pass for some really cool looking sets and stuff or cosmetics for their character. And we're also, I believe, taking the retroactively changing that. Será. Yeah. I think it was actually Supuestamente acaba de decir este compa necromancer, you could only que use en el pase here in the future where you'll be able to use it. tal vez No van a poner discrimination más amongst cosméticos de los que ya vienen normalmente y que le van a meter colorcitos a los portales y demás. Ok, está bueno. Se está hablando meramente de cosméticos, cuestiones visuales. Let me see if I can get any more questions. Castordiff says, any PvP news, balance, new rewards? Nothing to announce on PvP right now. The focus of this update has been predominantly on the core underpinnings of our SARPG experience, trying to make sure that it feels like there's a really exciting gear chase for players to pursue once they get to a certain level of power. That we have done a lot, like what Charles talked about, like condensing down a lot of our affixes to make items just feel more engaging in general. Going through all of our various classes, trying to open up a lot of new build opportunities. So it's kind of like what we're really trying to do here is... Le están tirando muchas flores al tema del feedback, loco. Están casi que asegurando y crucificándose ellos mismos diciendo que van a escuchar el feedback, que les van a hacer caso a la gente. A ver si es cierto. Ojalá, weón, porque la comunidad al fin y al cabo es la que sabe cómo mejorar este juego. Ellos no tienen ni idea, weón. Hay que ver si de verdad va a ser cierto. Al fin y al cabo la comunidad es la que va a comprar, jugar y hablar del juego. Yes. Total. On both accounts. Uniques can roll greater affixes, just the same as Ancestral Legendaries. It doesn't need to be Ancestral, so it's World Tier 4, same as before. Same concept with Uber Uniques. And even through the Respondent Spark, the crafting system, there is a small chance that when you craft it, La última pregunta. it comes with an the Uber Unique comes with a greater affix, even when you craft it, just as if it would drop. That's correct. All right. Oh, buena pregunta esa. From GGI 101. Will the aspect changes also apply to alternate characters? Do I need to level up my aspects on alternate characters, for example? Aspects are partition bound. So what I mean by that is Pero con if you're playing a otro... seasonal character and you want to play an alt on the seasonal realm, like that alt will also benefit from all the unlocks you've got within your Codex of Power. There is a separation. Pero la última pregunta fue que si los cambios que uno hace en los aspectos cuando los maxea y demás cuestiones en el códex va a afectar o van a estar presentes en otras clases que uno tenga, y dijeron que sí y que también se va a aplicar en el reino eterno. It's important stuff because obviously with Season 4, we have a PTR coming up for those that may have missed it. It will be on April 2nd through April 9th. And it'll be on PC Battle.net only, so players who want to help test things out, provide feedback, please do so. We'll be checking all our social channels, Reddit, the forums. The forums. ¿Cuándo fue que dijeron que terminaba la temporada 3? ¿En mayo qué? Mayo 14, creo que 13, 14 por ahí. 14, sí. From this PTR and all the feedback from the community. 12 de mayo. Time to actually implement that for Season 4. So Season 3 is going to be extended to May 14th. Season 4 un mes más. Start on May 14th as well. Ahí volvieron a tirar las fechas. Vean, no, mayo 14, ahí está. Season 3 termina mayo 14. Van a darle un mes también de juego a los de Xbox que se suman en el 28. El 28. Bueno, un poco más, un mes y medio, para que puedan disfrutar el juego. Con este estado actual. Ya después se harán bola otra temporada, una locura. Sí. 14 de mayo se acabó. Oh, mire, el artista cumpleaños el 13 de mayo. And we will have a blog that will be talking about it. As you guys know, ray tracing is coming to D4, and that'll be hitting next week on March 26th.
Quiero saber qué va a pasar con los objetos que no son legendarios. Estoy viendo que tampoco ninguna de las preguntas fue relacionada a eso. Claro, el comercio del juego se va para la mierda si es así. A lo que entendí, Ya se trataría solo de juntar legendarios. los objetos raros se van a quedar tal cual como están ahora. La cuestión es si se van a poder aplicar las mejoras nuevas a la hora de si uno les imprime un aspecto o algo así. Seguramente, No terminé de entender. seguramente sí. Lo que pasa es que si ya te cae un legendario con un afijo busteado, que ya hay esa posibilidad, tú no vas a usar objetos amarillos convertidos en legendarios. Ese es el dilema, sí. Por lo cual todo el interés de los objetos Y con un amarillos se va afijo menos. al carajo. Y terminamos. Bueno, amigos, vamos a hacer un resumen rápido de esto, cosas súper interesantes. Se viene el reino público de pruebas, ¿vale? Del 2 al 12 de abril, si no me equivoco. A ver, déjame ver qué pusieron la ficha acá. PTR del 2 al 9, perdón. Del 2 al 9 de abril. ¿Qué es esto del reino público de pruebas? Las personas que tienen el juego comprado en Battle.net, es decir, el cliente de Blizzard en PC, van a poder ingresar al reino público de pruebas de la temporada 4 para probar todas las mecánicas que nos acaban de exponer referente a la itemización, al códice de poder, a tal vez los bosses, esta nueva mecánica de mazmorras del estilo de una falla de Diablo 3, por ejemplo, donde vamos a poder ir, matar monstruos e invocar, bueno, invocar no, pero matar a un boss para obtener materiales de crafteo que seguramente son los que se utilicen. La temática como tal de la temporada 4 no va a estar disponible en el reino de pruebas, supongo. Únicamente será para probar por ahora, creo yo, estos cambios de base de juego. Y pues en ese sentido los animo a los que están en Battle.net a que lo prueben. Todo el feedback que se les pueda dar a ellos, genial. Hicieron muchísimo énfasis en el feedback que van a recibirlo, que van a comentarlo. Esperemos que el Reddit esté a más no poder, a reventar con todo ese feedback que le den. Y pues de nuestra parte también lo haremos, por supuesto. Cambios rápidos. El tema de la itemización, ¿sí? Que es súper interesante el hecho de que ahora le den un valor a los legendarios, hablando de las cosas buenas. Porque ahora si te cae un legendario vas a poder tener afijos más altos de lo normal, que es como lo que me queda un poco más jugoso realmente del tema de recibir estos objetos del suelo, me refiero, porque esos objetos, mira, acá sale, acá tiene un 2 romano y es realmente porque tiene estos dos afijos que están alumbrando más altos de lo normal, si te das cuenta, por lo cual pues va a ser súper interesante poder ir detrás de esos objetos. Y eso nos genera una gran inquietud también. Y es que pasa con todos los objetos que se convierten en legendarios, que tal vez son raros. Se añade un tercer afijo porque los objetos raros ahora tienen solo 2 afijos. ¿Qué pasa cuando se vuelven legendarios? ¿Se les añade un tercero aleatorio o simplemente mantienen sus dos afijos? Hay posibilidad tal vez de que cuando ya tienes un objeto legendario creado a partir de un amarillo, o un objeto legendario que no tiene estos afijos altos, llegar a estos valores de alguna manera. Esa duda, no sé, tal vez pueda llegarse a dar en un futuro, pero por ahora lo que parece es que no. Entonces eso nos lleva a una conclusión muy rápida, y es que los ítems que van a servir son los legendarios que se recogen del suelo. Así que, ¿qué pasa con los objetos amarillos ahora? Y recuerden que los objetos legendarios no se pueden comerciar en la actualidad. ¿Qué pasa con el comercio? ¿Qué pasa con el comercio? ¿Qué pasa con la economía del juego? Esa es la gran preocupación, ¿no? Que a mí me queda porque muchísimas cosas buenas, por supuesto, sí. El tema del crafting, mira acá está este horno acá donde tú puedes meter el objeto y pues cambiar los afijos. Tienen una durabilidad, digamos, del número de veces que puedes cambiar esos afijos. Puedes introducir un número de afijos que son 2 en los objetos ancestrales. Habría que ver en los objetos sagrados, no recuerdo cuántos, supongo que solo 1. Y bueno, dudas de este estilo salen por montones. Los aspectos, una cosa buenísima es que ahora el códice de poder va a almacenar los aspectos. Y eso me lleva a otra cosa interesante, y es
el hecho de que tenga el aspecto maxeado en el códice de poder ya no va a hacer que sea necesario el hecho de que guarde un montón de aspectos en mi baúl, por lo cual el baúl también vas a tener más espacio en el baúl, muchísimo más espacio en el baúl. Así que eso es lo interesante, ¿no? Del códice de poder. Déjame, les muestro una foto por acá del códice de poder, míralo cómo lo plantean. El códice de poder va ahora a almacenar los aspectos que puedes ir mejorando, ¿sí? Tiene 2 mejoras de 16. Supongo que en cada mejora vas a poder, de hecho acá tiene, mira, 2 mejoras de 16, 6% de un máximo de 20. Supongo que las otras 14 mejoras vas a hacer que va subiendo de a uno en uno. Esta mejora, por ejemplo, de 6, 7%, 8%, 9%, 10%. Así que está interesante. El comercio, vamos a ver cómo se da. El comercio es lo más preocupante para mí, que me deja de dudas, porque lo del códice se ve bien interesante, ¿no? Mira, este tiene un 10%, puede mejorarse otras 15 veces, supongo que va mejorando de a un 1% este aspecto, y así sucesivamente. ¿Dijeron que los objetos legendarios se pueden intercambiar, Guille? No, 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 no. Yo lo que había dicho fue que ahora seguro y hasta salen con eso, pero no, no dijeron nada. Sí, al parecer, no, no, sí, yo tampoco escuché nada al respecto. No, 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 no dijeron nada, no dijeron nada. Dice, bro, se puso más fácil el juego. Yo creo que se puso más interesante, obviamente en el endgame se puso más divertido, te da más horas de toqueteo. Si se puso más fácil, bueno, hay otra inquietud, realmente, ahora qué sentido tiene hacer night más altas de nuevo. Si ahorita los monstruos de nivel 95 te dan objetos 925, entonces también tengo esa inquietud gigante, y es qué pasa con el incentivo de las malditas recompensas, que el juego sigue teniendo esa falencia brutal en la obtención de recompensas. ¿Qué sentido tiene que yo haga una Nightmare nivel 100? ¿Qué sentido tiene de que haga la temática de temporada, en este caso las bóvedas nivel 100? No tiene ningún maldito sentido. ¿Qué pasa con el comercio? Una gran pregunta. ¿Qué pasa con las recompensas? En ese sentido, una gran pregunta. ¿Más fácil el juego? Yo creo que sí, pero más divertido y para dedicarle más horas. Necesariamente más fácil no es que lo vas a consumir más rápido, ¿sí? Puede que sea más fácil, más accesible, pero le vas a invertir más tiempo porque tiene más cosas. Ahora, Pero también hay que ver cómo lo irán a implementar, porque no creo que lo vayan a dejar así tan desbalanceado. Y van a dejar tiradas las Nightmares nivel 100 así como así, no creo. Algo han de hacer, fijo. ahora recordemos que este Campfire no es para solucionar absolutamente todo sobre el juego. Únicamente nos iban a exponer el tema de la itemización, que creo que está cool, está bien. Sin embargo, nos quedan dudas, ¿no? Nos quedan dudas, nos quedan preguntas alrededor de esto. Y pues esperemos que lo resuelvan lo más pronto posible en otras actualizaciones, Sí, parches. No necesariamente tiene que ser una charla junto al fuego. y por eso también es que están implementando el PTR, por lo mismo, para ver si va a funcionar esto antes de implementarlo y ver el feedback de la gente, porque mucha gente, fijo, se va a quejar de esos mismos detalles de los que vos estás hablando, Pipe. Fijo, va a haber un montón de gente que le va a tirar eso de feedback a los de los desarrolladores. Total, total. Acá yo ya no lo veo, así como lo entiendo hoy en día, no le veo ningún sentido en hacer una Nightmare 100. Sí, no, ninguno. O sea, ¿para qué carajos? No le veo ningún sentido a, no sé, buscar una buena cantidad de oro para buscar una mejora de ítems. Posiblemente hay que ver el tema de costos, pero al parecer lo van a hacer más friendly, en el sentido en el que ahora te capean el valor de oro que necesitas para encantar. Ahora los élites te dan almas. Hay que ver el crafting como tal cuando lo metes en esa urna, para poder mejorar los objetos que tanto te piden de materiales. ¿Listo? Que eso es lo que hay que ver. De pronto acá se alcanza a ver algo. Ahí se llega a ver, de hecho, sí, eso te iba a decir. Mm, igual lo estaremos probando en el reino de pruebas, por supuesto que sí. O sea que yo no cae en 9.25 a partir de nivel 90. No, lo que dijeron fue que cae en 9.25 a partir de monstruos 95. 95. Lo que sí es que puede que no te o sea, sí tengo esa duda. ¿Te asegura todos los objetos a 9.25? ¿O son algunos? O sea, hay la posibilidad de que te caigan. Eso no recuerdo. Esa es una buena pregunta.
En general eso, parceritos. Déjenme, yo hago un resumen bien detallado de esto, lo publico en el canal de YouTube para que lo puedan ver con más detalle. Lamentablemente tengo que salir ahora mismo porque estoy volado del trabajo, literal. Así que me toca cerrar el stream ya mismo prácticamente. Pero llego y hago un resumen muy detallado de todo esto. Y pues a probar realmente la próxima actualización fuerte que se viene, o más bien el cambio fuerte, es el de la llegada de más personas por parte del Xbox Game Pass. Y empezar a ver cómo se va desarrollando esto en el PTR cuando hablan el reino del 2 de abril. El 2 de abril se abre el reino, parceritos. Obviamente cambios a clases, ya se dieron cuenta ustedes ahí. Van a haber nerfeos para el bárbaro, van a haber bufeos para el hechicero, bufeos para el nigromante, bufeos para el rogue, para el druida. El bárbaro lo nerfean, no le dan algo adicional. Solamente nerfeos, y las otras clases las bufearon para que se lleven una idea. El necro y el sorcerer, principalmente. Sí, necro y sorcerer y rogue, algún aspecto por ahí. Junto con el druida, pues por el tema de los minions, de los lobos, que ahorita pues van a hacer muchísimo más daño seguramente. Así que va bueno. Va a escalar el daño. Va a ser escalable, así es. Vamos a resumir esto en un videito. Parceritos, lo van a tener pronto en el canal. Y muchísimas gracias a Melkor por las traducciones, por supuesto, a Leo por también sus interacciones, gente. Sus comentarios. Gustazo. Les agradecemos mucho y nos vemos en otro videito, parcerito. Entonces, los voy a dejar por acá con alguien. Dale, Perrin. Nos vemos. A los de Twitch. Dale, Leo, muchísimas gracias a ti, parceritos. Les voy a dejar con el señor... A los de Twitch. Con el señor Morty. ¿Vale? Y los de YouTube, pues no siendo más parceritos. Chaito, mis hermanos. ¿Vale? Chao pues, parceritos. Ahí estamos hablando. Ahí va la raid.